Capítulo 5. Los colmillos de un padre. La señora Shuyona luchó contra el impulso de temblar ante la figura que estaba sentada frente a ella al otro lado de su escritorio. Él dio todas las pruebas de ser agradable, pero ella simplemente no podía evitar la sensación de que podía romperla sin siquiera dejar su silla al otro lado de su escritorio. Estaba vestido con un traje negro sencillo, pero lo usaba de tal manera que parecía natural. Había visto a muchos hombres con traje, e incluso para aquellos que los usaban todos los días, a menudo había un aire de incomodidad. Este hombre no demostró eso. Y se dio cuenta de que el traje estaba hecho a la medida. Diseñado específicamente para él. Eso significaba dinero. Tenía el pelo blanco y una sonrisa amistosa y había sido cortés con su personal. La secretaria de la escuela había estado prácticamente babeando. Pero nada de eso cambió la sensación que tenía. Ella no quería estar aquí. Me temo que el castigo que propones me parece manifiestamente inadecuado, dijo suavemente. ¿Qué castigo? Shuyona quería preguntar. Aún no había asignado ninguno. Y el incidente fue, bueno, ¿qué hiciste cuando un chico sin peculiaridades irrita deliberadamente a los demás? Difícilmente fue culpa de ellos y aunque habían estado un poco exaltados en su discusión, el chico realmente debería saber que era mejor para él guardar silencio. Solo le estaban enseñando eso, ya que parecía que la detención con Rika no había hecho eso. Tampoco las detenciones con Semai. Espero que sean representativos del crimen, decía el hombre frente a ella. Creo que podemos ser razonables aquí, dijo la señora Shuyona. Dada la naturaleza del incidente, tuvo que hablar con los padres de todos los involucrados. El señor Hisashi Rigi había conseguido la primera cita. De hecho, había hecho los arreglos con su secretaria. Los padres de Kenta Abe, Sakuro Kitagawa y Atsushi Ueno aún no habían confirmado sus citas. La frase le valió una media sonrisa de él. No fue tranquilizador. Oh, creo que encontrarás que soy un hombre muy razonable. Su hijo ha sido un alborotador en esta escuela desde que llegó, respondió la señora Shuyona. Ella sabía que el señor Rigi era el jefe de JBQC, pero eso no significaba nada aquí. Tiene varias marcas en su registro permanente, y simplemente no se comporta como debería. Era sorprendente la cantidad de información que se podía dar con el simple cambio de los rasgos faciales. Shuyona pudo ver una diversión burlona en su rostro y por un momento sintió un miedo total antes de calmarse. No había nada que temer. ¿Y cómo debe comportarse mi hijo? La pregunta ni siquiera llevaba una nota de desafío. Se preguntó como si estuviera buscando información ociosa. No tiene peculiaridades, dijo suavemente el director Shuyona. Sería mejor para él ser. Hizo una pausa, considerando sus palabras. Quería decir visto pero no escuchado, pero eso no estaba bien. Nadie quería verlo tampoco. Silencio, terminó Shuyona. Era bastante incongruente verlo sentarse, como si esta fuera su oficina. Puede estar seguro de que estará tranquilo el próximo año ya que inscribiré a mi hijo en una institución diferente. Eso fue un shock. Solo se había matriculado este año. Estaremos encantados de facilitar eso, indicó Shuyona. Me alegra escuchar eso, ya que su inscripción correrá a cargo de usted. No, no lo hará. Ni siquiera tuvo que pensar en esa respuesta. Sí, lo hará, dijo. Porque ese es mi precio por no emprender acciones legales. Ante eso, tuvo que resistir el impulso de reír. La inquietud que había estado sintiendo antes se evaporó. Señor Rigi, dijo Shuyona, sé que es un hombre razonablemente rico, pero iniciar una acción legal por esto sería simplemente una pérdida de tiempo y dinero. No habría condena. Si bien su escuela nunca había sufrido acciones legales, otras sí lo habían hecho por incidentes similares y los castigos eran muy razonables. Y te aseguro que cualquier cargo que decida presentar se mantendrá. Para ti, para la escuela, para los involucrados. El señor Rigi le dijo con una sonrisa. No había rastro de duda en su voz. Shuyona resopló mientras se preguntaba por qué había tenido miedo. Son 7. No podrás presentar cargos contra los niños. Creo que subestimas lo que puedo hacer, respondió, todavía completamente seguro de sí mismo. Antes de que pudiera responder, Shuyona fue interrumpida por su teléfono. No era el que estaba en su escritorio, que se usaba para asuntos escolares. Era su teléfono personal. ¿Querrás responder eso?, comentó Hisashi Rigi. Su diversión había vuelto. Ella lo fulminó con la mirada, pero tomó el teléfono, ignorando lo grosero que era. Ella no reconoció el número, pero apuñaló aceptar en la videollamada de todos modos. Hola. Shuyona dijo antes de que la imagen se aclarara. ¿Director Shuyona? Vino la pregunta inmediata. Ella casi no pudo responder. En la pantalla estaba el ministro de Educación Koichi Agiuda. El miedo que Shuyona había logrado controlar volvió por completo. Hisashi Rigi le dedicó una de esas sonrisas que le decían sin palabras que él tenía todas las cartas. Ella logró asentir. ¿Qué diablos estás pensando al permitir un asalto a un estudiante?, gritó el ministro. Cualquier pensamiento que Shuyona pudiera haber tenido sobre mantener la conversación en privado se fue por la ventana, pero el señor Rigi definitivamente había dado a entender que sabía quién iba a llamar.
Con respeto señor, el estudiante en cuestión tiene varias marcas en su expediente, trató de defenderse, aunque sabía que no funcionaría. El ministro no parecía convencido. Soy consciente de eso, le dijo, sosteniendo un archivo. ¿De verdad pensaste que te saldrías con la tuya? Preguntó. Sonaba disgustado. El ministro Agiuda estaba sacudiendo la cabeza. No se tolerará encubrir los crímenes de sus estudiantes delincuentes echando la culpa a otro. Estos serán eliminados. Pero es disruptivo en clase. Objetó Shuyona. Ah, sí, dijo el ministro, y se dio cuenta de que se estaba burlando de ella. El supuesto detonante de esto, el ministro hizo una pausa. Parecía incómodo. Episodio, concluyó. ¿Incluso pensaste en las implicaciones o tú y tus maestros simplemente se opusieron a que un niño de 7 años los mostrara? Francamente, si un niño está leyendo el Journal of Experimental Biology cuando tiene 7 años, entonces estaría buscando una peculiaridad de inteligencia. Y si no tiene una, entonces acepte que es más inteligente que todos nosotros. Y cultivar esa inteligencia. Pero no, ¿y qué hiciste? El ministro gruñó. Había verdadera ira en su voz. La expresión de Hisashi Rigino cambió, incluso cuando Shuyona se sentía más enferma por dentro con cada palabra del ministro. Todavía se veía seguro con aire de suficiencia. Tu profesor idiota lo menosprecia y luego lo pone en detención. Y luego, para agravar el problema, ni siquiera se aseguran de que un niño de 7 años salga de la escuela a salvo. Esto ha provocado una costilla rota, hematomas extensos y quién sabe qué otros traumas. También me informan que una gran cantidad de la propiedad del hijo de Hisashi ha sido robada durante el año y no se ha hecho nada. Le darás a Hisashi Rigi lo que sea. Quiere hacer que esto desaparezca, y considerarás barato todo lo que quiera. Shuyona tuvo la impresión de que el ministro quería colgar el teléfono pero no lo hizo. En cambio, respiraba con dificultad después de esa diatriba. ¿Me entienden? Preguntó salvajemente. Se las arregló para tragar y asintió superficialmente. Me miró unos momentos más antes de colgar. Antes de que Shuyona pudiera decirle algo a Hisashi Rigi, que no se había movido, otro tono de llamada resonó en su oficina. ¿No te importa, verdad? Preguntó Hisashi, mientras sacaba su teléfono. Shuyona todavía estaba sorprendida por lo que acababa de suceder. Ella negó con la cabeza, sin confiar en sí misma para hablar todavía. El director Shuyona observó cómo Hisashi le tendía el teléfono y luego presionaba aceptar. Koichi, es bueno saber de ti, saludó a la persona que llamó. Fue entonces cuando Shuyona supo lo hábil que era. Ojalá fuera en mejores circunstancias, dijo el ministro. Shuyona quería interrumpir. Quería decirles que lo entendía pero el miedo había vuelto. No solo se duplicó, era casi algo tangible. Podía sentirlo enroscándose a su alrededor y no sabía qué hacer. Tiempos difíciles, respondió Hisashi. No podía ver claramente la imagen del ministro pero creyó verlo asentir. Haga que su hombre me envíe una copia de lo que quiera, dijo el ministro. Me aseguraré de que pase. No será demasiado oneroso, dijo Hisashi. Lo sé. Eres demasiado indulgente, respondió Koichi. Avísame si quieres algún cambio. Lo haré. Gracias Koichi. De nada, Hisashi. Lo sabes, respondió el ministro. Hisashi asintió y la conversación terminó y el hombre de cabello blanco la miró. Todavía estaba sonriendo. ¿Confío en que eso aclare mis credenciales? Preguntó y Shuyona no tuvo que imaginar la nota de superioridad en su voz. ¿Qué quieres? Preguntó, recordando que el ministro había pedido una copia. Eso significaba que Hisashi debió haber discutido todo el caso con el ministro, incluyendo lo que quería como retribución. No pudo decir nada cuando él pareció saborear su victoria. Como indicó Koichi, borrarás las marcas en el registro permanente de Izuku y no permitirás que otros ingresen, le dijo. También te asegurarás de que nadie vuelva a tocar a mi hijo. Esa frase le fue gruñida y Shuyona se dio cuenta de que los dientes de Hisashi estaban apretados. Ella pensó que eso no era lo que él quería. Ella más bien pensó que él quería tenerlos en su garganta. Shuyona asintió. Eso parecía bastante simple pero parecía demasiado fácil, incluso si tenían que pagar la matrícula. No espero que cambies la actitud de tu maestro hacia Izuku. De hecho, sospecho que si lo hicieran, sería confuso para él, así que no intentes eso. Ella asintió. Para los niños involucrados en este desafortunado evento, espero que se tomen notas apropiadas en sus registros permanentes, lo mismo que hago con otros que sé que han estado cubriendo. De nuevo, Shuyona asintió. Hisashi Rigi no necesitaba decir que lo comprobaría. Ella sabía que eso sucedería. Él se quedó en silencio por unos momentos, esperando que ella hablara y ella se dio cuenta de que la parte principal aún no se había abordado. ¿En qué escuela inscribirá a Izuku? Su rostro se volvió pensativo. Todavía no lo he decidido. Ella asintió de nuevo y luego respiró hondo, preparándose. No cambiará, le dijo suavemente el director Shuyona. Hisashi ladeó ligeramente la cabeza, su cabello blanco cayó hasta cubrirle la mitad de los ojos. No cambiará nada, repitió Shuyona. Todo lo que estás haciendo es mover el problema, explicó. Él todavía va a ser peculiar. El padre de Izuku le dedicó una sonrisa.
No estaba segura de si era condescendiente o no. Fue raro, Shuyona no pudo leerlo. Izuku tiene fe, dijo Hisashi lentamente y se dio cuenta de que él entendía su punto. Izuku tiene fe en que la humanidad sea mejor que nosotros, explicó. No pudo evitar la mirada incrédula. Una cosa era que alguien normal tuviera ese pensamiento, pero para un niño sin peculiaridades, estarían mucho mejor si aprendieran a estar callados y a tomar lo que pudieran conseguir. Hisashi Rigi podría pensar que estaba haciendo lo correcto por su hijo, pero estaba siendo cruel. Cuanto antes aprendiera Izuku, mejor, pero parecía decidido a complacer a su hijo. Ella suspiró, permitiéndole verla. El mundo no será amable con Izuku. Ante eso, Hisashi Rigi le dedicó una sonrisa claramente superior. Creo que encontrarás que será más amable de lo que crees. Por un momento, ella no entendió, y luego su mente recordó la entrada del diario que había iniciado esto. ¿Usted cree que la investigación? Había demasiados sí con esa investigación. Si creías que las peculiaridades eran inestables. Si creías en la singularidad peculiar. Si creías, había que creer en mucho. La singularidad peculiar no era una teoría nueva y seguro, había peculiaridades que se estaban volviendo cada vez más poderosas, pero había otras que eran apenas peculiaridades. Los Kirkles estaban un paso por debajo. Esa investigación fue un sueño, probablemente escrita por un simpatizante sin peculiaridades. No se había molestado en hacer preguntas sobre el autor. La respuesta en línea al periódico habló por sí misma. Nadie se lo estaba tomando en serio. Si bien muchas peculiaridades se están volviendo propias, con cada generación sucesiva, más y más peculiaridades se vuelven inestables, le informó Hisashi. La investigación no, levantó una mano. Ya veremos, interrumpió, pero no ofreció más explicaciones. Tengo fe en la capacidad de adaptación de Izuku, dijo Hisashi Rigi mientras se levantaba. Shuyona negó con la cabeza y luego la sensación de frío que había recibido de él volvió, se redobló. Ya no es asunto tuyo, le dijo deliberadamente y ella supo que la habían despedido. Ella no dijo nada cuando él se fue y solo después de que él se hubo ido se estremeció. El director Shuyona no quería volver a encontrarse con Hisashi Rigi nunca más. Ted, All for One llamó a la puerta de Izuku antes de que la abriera. Su hijo estaba acostado boca abajo sobre su estómago con la cabeza acuñada entre las manos. Podía oler la sal de las lágrimas. Este debería haber sido un día divertido para Izuku, a pesar del dolor en su costilla ya que Hisashi le había permitido tomarse el día libre. Pero aquí estaba él llorando, sin ver peleas de héroes, lo cual era una victoria para All for One, pero preocupándose de otras maneras. Mi pequeño dragón, dijo en voz baja. Izuku no levantó la vista, pero por el movimiento, Hisashi supo que era consciente de su presencia. Entró en la habitación y se movió para sentarse en la cama. Izuku se movió y Hisashi lo abrazó. ¿Irás a una nueva escuela el próximo año, Izuku?, canturreó. Por unos momentos, pensó que su hijo no lo había escuchado, luego se puso rígido pero no dejó de llorar. ¿Pero por qué? Izuku finalmente le lloró. Hisashi no respondió de inmediato. En cambio, frotó la espalda de Izuku, asegurándose de que sus manos estuvieran calientes. Sabía, cuando te dije que no usaras tu peculiaridad, que sería difícil para ti, Izuku. Sabía que habría algo de peligro. La gente es cruel, Izuku. Los niños reflejan a los adultos y aunque sabía que habría algo de dolor, no sabía que sería tan malo. Eso era mayormente cierto en realidad. Pensó que esto habría ocurrido mucho antes en el año. ¿Pero por qué?, repitió Izuku. La gente teme lo que no entiende. ¿Cuál es la razón por la que los héroes nos asaltaron? Sí. Es por eso que los héroes nos asaltaron. Porque tenían miedo, trataron de lastimarme. Tus compañeros de clase te tienen miedo, Izuku. ¿De qué tienen miedo? Eres diferente, Izuku. Tus compañeros de clase no son amables porque eres diferente. Y porque eres percibido como débil. Los héroes son los mismos, Izuku. No protegen a los débiles, se protegen a sí mismos. Los héroes son mejores, objetó Izuku. Todavía estaban en ese argumento. No, no son, Izuku. Desearía que lo fueran, pero no lo son. Pero yo no, lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé. No tienes miedo, pero eres diferente. Eres especial. Eres preciosa. Eres mejor que ellos y no dejaré que te vuelvan a lastimar, agregó con fiereza. No todos son malos, dijo Izuku. Lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé, pero la mayoría lo son. Y te mostraré. Izuku no dijo nada. All for One pensó que podría querer hacerlo, pero la realidad de su costilla rota atravesó muchos argumentos. Durante el verano, Izuku aprendería la verdad sobre los héroes, y luego, el próximo año, se eliminaría cualquier duda persistente. Hisashi canturreó suavemente mientras Izuku lloraba hasta quedarse dormido. Tomura ya veía las cosas a su manera, pero Izuku era terco. Sin embargo, el trabajo realizado ahora sería más que recompensado cuando Izuku estuviera a su lado. Solo tenía que tener un poco de paciencia. Y después de 200 años, era bueno en eso. Ted, Japón se toma el registro permanente más en serio que otros países. Puede que no parezca mucho, pero lo es.
Sin embargo, recuerde también que la venganza es un plato que se sirve frío y, en este caso, es posible que Afo no desee cenar solo. Line, ¿de verdad vas a ir a una nueva escuela? Los ojos dorados de Himiko estaban muy abiertos. Los ojos verdes de Izuku estaban temblorosos por las lágrimas que corrían por su rostro. Él asintió. ¿Es por tu costilla?, preguntó, señalando su pecho. Sí, le dijo Izuku. Su papá había tomado la decisión justo después de eso. Te voy a extrañar, lloró. Todavía extrañaba a Minato y Ochako, así que sabía cómo era. Y ni siquiera estaba seguro de poder verlos este verano para su cumpleaños porque su padre aún no había decidido dónde vivirían. El rostro de Himiko adoptó una expresión de tristeza. Incluso sus moños parecían estar sueltos. Por lo general, los mechones desordenados que se escapaban daban la impresión de jugar, pero ahora estaban apagados. Yo también, ella estuvo de acuerdo. ¿Qué hay de tu cumpleaños?, ella preguntó. No lo sé, le dijo Izuku. ¿Te mudas? Casa, así como la escuela. Himiko corrigió. Él asintió. Papá se mueve mucho por el trabajo, explicó. No sé cuándo nos mudaremos esta vez. Ella asintió lentamente. ¿Así que este es tu último día? Sí, dijo Izuku, sin querer estar de acuerdo. La expresión de Himiko se volvió pensativa. Puedo saborearte. Izuku no esperaba eso. Su confusión se mostró en su rostro. Por mi peculiaridad. Vaya. Incluso con la tristeza que sentía, no pudo evitar sentirse un poco emocionado por eso. Himiko le había contado sobre su peculiaridad pero nunca la había visto demostrada. ¿Qué necesitas? ¿Cómo hacemos esto? ¿Necesitamos una aguja o un cuchillo? A Izuku no le gustó la idea de sangrar, pero la oportunidad de ver la peculiaridad de Himiko le dio un giro diferente al asunto. No, lo haré. Himiko también parecía animada por la oportunidad. Ella le sonrió y, por primera vez, Izuku notó lo afilados que eran sus colmillos. Ella agarró su mano y antes de que Izuku pudiera objetar, fue arrastrada hacia su boca. Sintió una punzada aguda de dolor en el dedo índice. La boca de Himiko estaba caliente. Sintió su lengua lamer su dedo antes de que ella se apartara y bajara su mano. Himiko tragó saliva. Delicioso. Izuku la observó mientras cerraba los ojos y se estremecía. Se preguntó si eso era parte de su peculiaridad o algo más. Si bien no le gustaba el sabor de la sangre, si la peculiaridad de Himiko dependiera de ella, tendría sentido que lo hiciera. Pero, ¿podría enfermarse por eso? Si alguien tuviera una enfermedad, ¿podría contagiarse de la sangre? Los ojos dorados de Himiko se abrieron y ella le sonrió. ¿Sabes bien, Izuku? Ella le dijo. Esa es tu peculiaridad, le dijo. Toda la sangre sabe bien, ¿verdad? Sí. Ella asintió y Izuku observó cómo parecía derretirse. Su ropa permaneció igual, pero su cabello se oscureció y se rizó en el desorden que era su cabello. Sus ojos cambiaron, hasta que fueron de color verde brillante. Ella se hizo un poco más baja también. ¿Eso no duele?, preguntó Izuku. Le dolía la costilla rota. No era lo que él llamaría un dolor cegador, pero había estado allí todo el tiempo. Por el aspecto de las cosas, los huesos de Himiko se estaban moviendo mientras se transformaba en él. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera mirando una imagen perfecta de sí mismo. Excepto, vestida con el uniforme de Himiko. No creía que se viera bien con un vestido. No duele, le dijo. Pero sabes bien. Mejor que los demás. Izuku le dio una sonrisa ante eso. Lo recordaré, Himiko incluso sonaba como él. ¿Puedes recordar sangre diferente?, preguntó Izuku. Sus dedos estaban temblando. Quería agregar esto a la página de Himiko en su cuaderno. Por supuesto que puedo. Ella le dio una gran sonrisa. Se veía extraño en su rostro, pero Izuku podía ver a Himiko incluso si estaba usando su piel. Siempre recuerdo la sangre de los que amo. Izuku se sonrojó y Himiko se rió. Izu. Ella gorjeó e incluso en la forma abreviada de su nombre él pudo escuchar su tristeza de vuelta. Te voy a extrañar mucho, mucho. Él olfateó. No necesitaba el recordatorio. Yo también lo haré, respondió. Realmente lo haré. Tragó saliva para contener las lágrimas que podía sentir formándose en sus ojos. Himiko volvió a cambiar a su propia forma y de repente Izuku fue abrazado. Siempre seremos amigos, ¿cierto, Izuku? Prométemelo. Eso fue lo más fácil del mundo para prometer. Siempre. Izuku dijo. Bueno. Se abrazaron unos momentos más antes de tener que retirarse. Lo prometo, repitió Izuku. Lo sé. Eso fue suficiente. Ted, feliz cumpleaños, mi pequeño dragón. Isashi saludó a su hijo. Izuku le dio una sonrisa gigante y corrió a abrazarlo. Isashi estaba feliz de cumplir. Este fue otro cumpleaños que Izuku pasaría sin sus amigos. Se habían mudado de Niigata a Saitama. El arreglo de vivienda fue ligeramente diferente esta vez. Había, por supuesto, un bar para Kurohiri, pero en lugar de tener habitaciones en la parte de atrás para que vivieran, había un gran apartamento en el edificio de arriba.
Ya había hecho que Kurohiri llevara a los niños a ver los lugares de interés de Tokio. Estaba agradecido de que Izuku lo aceptara tanto, pero All for One sabía que para una socialización adecuada, tendría que asegurarse de que Izuku tuviera la experiencia de tener otros niños en casa. Su sexto cumpleaños realmente no contaba. Su hijo probablemente no recordaría eso. Lo recordaba ahora, pero cuando fuera mayor, solo recordaría que la infancia fue buena. ¿Qué quieres para desayunar?, preguntó. Izuku lo miró, confundido. Puedo cocinar, ¿sabes? Hisashi le dijo a su hijo con un resoplido de risa. No era un gran chef, pero podía cocinar algo que agradara a su hijo. Magdalenas. Izuku gritó. Esperaba panqueques, pero Hisashi pensó que podía manejar panecillos. ¿Qué tipo?, pidió una aclaración. Chispas de chocolate. Creo que puedo manejar eso. All for One le dijo a su hijo mientras caminaban hacia la cocina. Le había ordenado a Kurohiri que obtuviera una variedad de ingredientes para hoy para poder hacer lo que Izuku quisiera, y el hombre brumoso ya había sacado a Tomura por el día. El adolescente se había ido con un mínimo de quejas. Había pasado el día con Tomura en su cumpleaños, por lo que el adolescente sabía que no debía quejarse. Tengo regalos para ti después del desayuno, le dijo Hisashi a su hijo, mientras sentaba a Izuku en la mesa. ¿Regalos? Los ojos de Izuku se abrieron de felicidad. Podría ser su cumpleaños, pero lo que más le gustaba era que podía pasar todo el día con su padre. Los regalos eran solo una ventaja. Sí, regalos. 2 de ellos, dijo All for One mientras levitaba el libro de cocina a Izuku, abierto en la página con muffins de chispas de chocolate. ¿Léeme los ingredientes?, preguntó. Izuku le sonrió y luego acercó el libro. Miró los ingredientes. Reconoció algunos de los kanji y los que no tenía ni la gana. Empezó a leer. Mientras Izuku nombraba cada ingrediente, Hisashi lo levitaba desde el armario o el refrigerador, según fuera necesario. Ya había puesto el horno para que estuviera precalentado cuando se mezclara la masa. Izuku observó con grandes ojos felices mientras demostraba su peculiaridad de levitación. Esta es una de mis peculiaridades, mi pequeño dragón. Es como, Izuku detuvo la oración. Hisashi sabía a dónde iba. No es como la peculiaridad de tu madre, dijo, sin mencionar cómo Izuku se había detenido, pero estaba complacido. La peculiaridad de tu madre simplemente le trajo cosas. Esta me permite hacer más. Lo demostró empujando el paquete de chispas de chocolate hacia su hijo. Luego lo tiró hacia atrás y lo hizo bailar en el aire. Era una buena práctica para él trabajar en su control fino. Izuku observó mientras mezclaba los ingredientes. Papá, ¿de dónde sacas tus peculiaridades?, preguntó finalmente. All for One había estado esperando esta pregunta por un tiempo. Con todo lo que había sucedido, pensó que Izuku se había distraído de preguntarle. Los obtengo de la gente, Izuku, dijo, sin preocuparse por la respuesta. Pero a la gente no le gusta que le quiten su peculiaridad, objetó Izuku, con una nota de preocupación en su voz. Izuku sabía que a la gente no le gustaría que le quitaran su peculiaridad. Había aprendido eso con Tomura. Todavía los obtengo de la gente, repitió Hisashi. A veces a las personas no les gusta su peculiaridad o no pueden controlar su peculiaridad, comenzó explicando. Los ayudo tomando su peculiaridad. Vio los rizos verdes de Izuku asentir ante la explicación y esperó la objeción obvia. Pero entonces no serían peculiares. Se dio cuenta el nuevo niño de 8 años. Hisashi miró a su hijo y asintió. Esa es una de las razones por las que estaba tan molesto con lo que te pasó. La sociedad no entiende que, a veces, aquellos que renuncian a su peculiaridad lo han hecho por el bien de todos, especialmente si no pueden controlarlo. La expresión de Izuku se volvió pensativa. Hisashi sabía que su hijo estaba vacilando con sus pensamientos sobre los héroes y al final del día planeó que esa vacilación fuera una ola llena de dudas. Algunos de los que no pueden controlar sus peculiaridades son bastante mayores, agregó. Se centró principalmente en la generación más joven ahora que buscaba una peculiaridad porque estaban más desarrollados. La generación anterior tendía a tener peculiaridades menos desarrolladas, pero con la capacidad de Izuku para fusionar peculiaridades, su hijo podría potencialmente hacer uso de muchas peculiaridades parciales para crear una habilidad muy poderosa. Y, tomar una peculiaridad de una persona mayor, que no lo extrañaría tanto, sería una buena manera de facilitarle a Izuku la idea de tomarlos. Eso no sería hasta dentro de unos años, pero lo mejor era empezar temprano con la semilla de esos pensamientos. Puso las magdalenas en el horno y puso el temporizador antes de volver a sentarse con Izuku. Ahora, para el primero de tus regalos, anunció. Eso animó a Izuku, sacándolo de los pensamientos de cómo obtuvo las peculiaridades. ¿Y qué mejor manera de distraerlo aún más que dándole otra peculiaridad? Alcánzalo, instruyó Hisashi. Los ojos verdes se volvieron enormes, pero Izuku cumplió. Hisashi mostró 2 peculiaridades. Uno era naranja y el otro era un color que simplemente no se podía describir. ¿Ambas cosas?, Izuku preguntó con incertidumbre. Ambos, confirmó Hisashi.
En todo caso, los ojos de Izuku se abrieron más, pero All for One sintió que su hijo tomaba suavemente las peculiaridades ofrecidas. De hecho, se estremeció de placer cuando se instalaron en él. ¿Qué hacen? Izuku preguntó con sensatez. Era mucho mejor para él preguntar que probar las peculiaridades al azar. El naranja es a prueba de fuego, le dijo a su hijo. La prueba de fuego era una peculiaridad pasiva. Estuvo activo todo el tiempo, lo cual fue bueno porque Izuku podría usar Fire Breath sin temor a lastimarse a partir de ahora. Esa peculiaridad vino con una prueba de calor implícita también. En realidad, Izuku jadeó. De verdad, sonrió Hisashi. El otro es otra cosa. La peculiaridad se llama Kilo, dijo. Lo había tomado de una estúpida modelo a la que le gustaba alardear de que no pesaba más de 60 libras, lo que, francamente, incluso para una mujer delgada como un palo era un peso ridículo. Ella estaba usando su peculiaridad para aligerar su cuerpo. Pero eso era solo la mitad de su peculiaridad. También podría hacerse más pesada. No es que el idiota lo haya hecho alguna vez. Izuku tendría mucho más uso para la peculiaridad. Como dragón, podría ser lo suficientemente ligero para volar pero lo suficientemente pesado para proteger su tesoro. Había otro aspecto de Kilo que Hisashi se había abstenido deliberadamente de probar para dejar que Izuku lo descubriera. Parecía haber un cierto nivel de impermeabilidad que venía con la peculiaridad. La modelo había mantenido su peso bajo, pero eso generalmente significaba más débil, pero nunca parecía tener rasguños o raspaduras. Tenía curiosidad por saber que si Izuku se hacía más pesado, eso significaba que sería físicamente más fuerte. Si es así, bueno, eso definitivamente estaba relacionado con el tema del dragón. Es por eso que amaba las peculiaridades. Combinando solo los correctos podrías lograr tanto. Izuku no tenía tantos. Solo estos 4 ahora, más su original de Hisashi ya podían ver su potencial. All for One observó con su peculiaridad mientras su hijo tocaba la peculiaridad. Tuvo la clara impresión de que el capricho no estaba seguro de qué hacer y se rió entre dientes. Sin embargo, Izuku no se distrajo. Siguió investigando la peculiaridad de Hisashi y vio el momento en que Izuku la activó. La peculiaridad se encendió y luego se extendió por el cuerpo de Izuku. Miró a este hijo. Izuku estaba mirando su mano con una expresión pensativa. Incluso sus pecas parecían pensativas. Agitó la mano de un lado a otro, tratando de averiguar qué estaba haciendo la peculiaridad. All for One extendió su mano e Izuku la tomó. Izuku se había hecho más ligero. Eso era probablemente con lo que el Kirk estaba más familiarizado. Levántate con Kaeli Imperium, instruyó. Los ojos verdes se sobresaltaron, pero Izuku obedeció y luego una sonrisa encantada se extendió por sus rasgos mientras se elevaba en el aire. Se detuvo rápidamente y se volvió a acomodar en la silla. No intentes con el otro todavía, advirtió Hisashi. Iremos a la sala de práctica más tarde, agregó. Izuku sonrió ante eso. Gracias papá. Hisashi se levantó para revisar los muffins. Ese fue solo tu primer regalo, dijo, sacando la bandeja del horno. Izuku parecía que estaba a punto de estallar de felicidad y por unos momentos, hubo silencio en la cocina antes de que Izuku se recompusiera lo suficiente como para preguntar. ¿Cuál es mi otro regalo? Después del almuerzo, dijo Hisashi, trayendo un plato de muffins humeantes. Lo tendrás después del almuerzo. Izuku agarró uno y luego se detuvo. Pruébalo, le animó. La pequeña mano se estiró y tentativamente tocó el muffin caliente. Se estaban enfriando rápidamente, pero el rostro de Izuku se iluminó de alegría mientras manipulaba el muffin caliente. Delicioso. Le dio un mordisco. ¿Y sin la boca quemada? En Urdut. Fue la respuesta bastante confusa de Izuku mientras masticaba el muffin. Excelente. Hisashi se rió entre dientes. Ahora, en tu nueva escuela, dirás que tu peculiaridad te hace a prueba de fuego. Izuku tragó dramáticamente su bocado de muffin. ¿Por qué tengo que hacer eso, papá? All for One se permitió verse triste. Me gustaría que pudieras decirle al mundo cuál es tu peculiaridad, Izuku, realmente lo hago. Pero si lo haces, las personas malas te encontrarán y me encontrarán a mí. Los ojos verdes se abrieron imposiblemente ante eso. No quiero que eso suceda. Anunció Izuku. Sé que no, dijo Hisashi con calma. Es por eso que volverás a tener un apellido diferente. Izuku parecía apagado. Eso es en lo que estoy trabajando, Izuku. Quiero que puedas contarle al mundo sobre tu peculiaridad. Quiero que las personas sean vistas por quienes son, para que no quieran tener miedo. ¿Papá está ayudando a la gente? Preguntó Izuku, fascinado. Esa era una forma de verlo. Lo intento, respondió All for One. Ahora, suficiente de esa charla, y más panecillos. Magdalenas. Izuku gritó, distraído fácilmente. Hisashi sonrió con indulgencia mientras Izuku comía otro muffin. Las cosas iban bien. Lin. Feliz cumpleaños, pequeño dragón. Sé que no es mucho, pero no tenía idea de lo que querrías, así que te compré un cuaderno nuevo. Además, es fácil de publicar. Quiero escuchar todas las peculiaridades en las que escribes. Aún te extraño, pero que tengas un gran cumpleaños. Ochako, Ted Inko se sentó en la mesa.
Tenía los ojos cerrados y parecía en paz, pero estaba lejos de serlo. Sus ojos estaban cerrados o de lo contrario estarían corriendo lágrimas. Este era el cuarto cumpleaños por el que Izuku no había estado aquí. Nadie le había dicho que siguiera adelante. ¿Cómo le dijiste a alguien que dejara de perder a su hijo? Pero definitivamente sabía que la mayoría de la gente pensaba que debería serlo, no mejor, pero al menos más animado. Aunque no pudo. Inko tomó medicamentos pero no fue suficiente. Ella solo quería recuperar a su Izuku. El detective había venido el otro día para decirle que todavía no tenían ninguna pista. Ella agradeció que él le diera actualizaciones, incluso si no eran nada. Significaba que no habían olvidado a Izuku, como lo había hecho el resto del mundo. Pero la falta de pistas significaba que todavía estaba sola. Y hoy, nada cambiaría eso. Ted, mi pequeño dragón, sé que generalmente salimos a buscar peleas de héroes, dijo Hisashi después de que se quitaron las migajas del almuerzo. Izuku asintió, aunque All for One pudo ver la ligera decepción en sus rasgos. No habían encontrado una pelea de héroes el año pasado, por lo que además de estar separado de sus amigos, Izuku no tenía nada de qué escribir en su cumpleaños. Pensé que lo haríamos un poco diferente hoy, continuó Hisashi. ¿Qué quieres decir, papá? Preguntó Izuku. ¿Sabes que los héroes hacen días en los que pueden conocer gente? Hisashi le preguntó a su hijo. Todavía no había comenzado con el argumento de que esto era puro consumismo y marketing de marca. Ese tipo de argumento requería un poco más de comprensión del mundo y un cinismo que Izuku de 8 años no tenía. Aún así, los ojos de Izuku se abrieron como platos ante la pregunta. ¿Voy a encontrarme con un héroe? Jadeó. All for One sonrió y asintió. Izuku chilló y corrió a darle un abrazo. Izuku dudaba sobre el concepto de que todos los héroes eran buenos y que valía la pena proteger a todos, pero todavía tenía un amor subyacente por el concepto de héroes. Tenía solo 8 años y, conceptualmente, los héroes eran atractivos. Muchas cosas eran conceptualmente atractivas, pero la realidad las hizo fracasar. ¿Podemos ir ahora? Los ojos verdes prácticamente suplicaron incluso cuando Izuku hizo la pregunta. Hisashi miró la hora y asintió. ¿A quién le gustaría conocer? Preguntó mientras tomaba las llaves del auto. Todo podría. Izuku cantó. All for One hizo una mueca teatral. No creo que papá pueda llamar al héroe número 1, mi pequeño dragón, dijo. Sin mencionar el hecho de que el bufón atacaría a la vista. No es que Hisashi temiera eso. Era más que capaz de lidiar con el titular actual de One for All, pero presentaría evidencia contradictoria para su hijo e Izuku no necesitaba eso. All Might estaba actualmente haciendo un recorrido por Aomori, lo que hizo que Saitama fuera lo suficientemente seguro. Izuku asintió su comprensión. Era un niño razonable, con una buena comprensión de la realidad, en su mayoría. Hoy le quitaría otra capa al tinte rosa que la sociedad se dio a sí misma. Los niños de la escuela de Izuku habían hecho un magnífico trabajo quitando la sombra, pero había que hacer más. Hisashi los llevó a su oficina. Cuando eres dueño del edificio, el estacionamiento era fácil, además era fin de semana y pronto estaban en camino a su área. Si bien confiaba en este héroe en particular, tanto como confiaba en cualquier otra persona, no había necesidad de ser complaciente. ¿Quién es? Preguntó Izuku. All for One le había dejado adivinar el viaje en automóvil, pero Izuku no lo había logrado. Había muchos héroes. Era una de las razones por las que Hisashi los odiaba. Estaban siempre multiplicándose. Se dirigieron a su oficina y justo afuera de la puerta, Hisashi miró a su hijo. ¿Estás listo? ¿Qué? Están aquí. All for One le dio a su hijo una sonrisa indulgente. Esta es tu oficina. Exclamó Izuku. Pensé que esto era un evento, agregó. Es un evento, dijo Hisashi. Solo por tu cumpleaños. Ante eso, los ojos de Izuku se abrieron increíblemente y All for One simplemente asintió con la cabeza a su hijo antes de colocar ambas manos sobre los hombros de Izuku, sujetándolo antes de que saltara demasiado alto. Tranquilo, murmuró. Izuku tragó saliva y asintió y Hisashi lo vio tomar varias respiraciones profundas. Estoy listo, dijo finalmente. Hisashi sonrió y pasó una mano por el cabello de su hijo antes de abrir la puerta de su oficina. Miró dentro. El héroe estaba de pie al lado de su escritorio, pero debido a la larga práctica, los ojos de All for One rastrearon las esquinas. No había nada allí, como era de esperar. Hizo pasar a Izuku. Gárgola. Izuku prácticamente chilló, la calma olvidada. A tu servicio, hombrecito, dijo el héroe inclinándose levemente. El héroe tenía la piel gris como el cuero, orejas puntiagudas y dientes afilados. No tenía alas, pero Hisashi sabía que parte de su equipo de apoyo podía desplegarse para convertirse en alas. Tenía un pequeño par de cuernos, que eran parte de su peculiaridad de tipo de mutación. Generalmente era fuerte, y la piel curtida no era solo un efecto visual. Era duro y fuerte, lo que llevó al tema de las gárgolas. Su disfraz realzaba eso. Papá, ¿realmente puedo conocer a Gargoyle? Izuku cuestionó a Hisashi. ¿Realmente lo haces?, respondió Gargoyle por él. Tu papá me dijo que es tu día especial. All for One empujó a su hijo a su oficina y cerró la puerta detrás de él.
Indicó con un movimiento de su cabeza hacia uno de los sillones laterales y el héroe asintió. Izuku entendió el movimiento entre los adultos y se dirigió hacia allí. ¿Me das tu autógrafo? Izuku brotó la pregunta mientras Hisashi se movía por la habitación. Su oficina era muy grande. Era del tamaño de un apartamento pequeño, pero JBQC era una empresa grande. Su escritorio estaba cerca de las ventanas, y allí también había un área de reunión informal, con 2 sofás alrededor de una mesa baja. El otro lado de la habitación tenía un ambiente tradicional japonés con tatamis. Los pilares esparcidos por la oficina marcaban los límites de cada área, pero dejaban suficiente espacio para que Kurohiri depositara a los invitados con los que Hisashi deseaba hablar durante el día. Hisashi fue a su escritorio pero mantuvo un ojo en su hijo. Gargoyle sabía que no podía ganar en una pelea, pero a veces la gente era ilógica. No pensó que pasaría nada. Gargoyle había sido elegido por una razón, pero estar preparado para casi cualquier cosa era algo que había aprendido con el tiempo. Por supuesto que puedes, respondió Gargoyle a Izuku y por un momento se quedaron en silencio mientras el héroe firmaba el cuaderno de Izuku. ¿Puedes hablarme de tu peculiaridad?, preguntó Izuku. Parecía un poco inseguro acerca de su pregunta dado que generalmente investigaba las peculiaridades de los héroes y los villanos viendo peleas. Tener al héroe para preguntarle lo había dejado sin preparación. All for One ya sabía sobre la peculiaridad de Gargoyle. No era por eso que el héroe estaba aquí, pero había dado instrucciones de que el héroe debía seguirle la corriente a Izuku pero también dirigir la conversación. Había ciertas verdades que Izuku necesitaba aprender. Después de los eventos del último año escolar, pensó que Izuku estaba buscando a alguien a quien preguntar. Hisashi los escuchó mientras sacaba algo de trabajo. ¿Puedes realmente convertirte en piedra?, preguntó Izuku. Gárgola se rió suavemente. No, dijo. Eso es solo una estética. ¿Qué significa estética? Significa la apariencia que tengo, explicó el héroe. Mi peculiaridad es principalmente la mutación, pero es como una gárgola porque puedo estar de pie sin moverme durante mucho tiempo, como una gárgola en un edificio. Y Hisashi conocía a algunas personas que habrían estado muy interesadas en tener un adorno de jardín como ese si hubieran elegido al héroe cuando era más joven. Había algunos que todavía estaban interesados, pero All for One tenía otros usos para el héroe. La educación de su hijo era mucho más importante que sus mezquinos deseos. Por el rabillo del ojo vio que el rostro de Izuku se volvía pensativo y luchó contra el impulso de sonreír. Conocía a su hijo. Sabía que Izuku se estaba preparando para hacer una pregunta difícil. ¿Los héroes son buenas personas?, Izuku apresuró la pregunta. All for One vio la expresión de sorpresa en el rostro de Gargoyle. No era una pregunta que le hicieran a un héroe. Vio que el hombre pensaba en dar una respuesta aprobada por la Asociación de Héroes, pero le había advertido a Gargoyle que mentirle a su hijo tendría consecuencias. La verdad era lo que se necesitaba. Los héroes son personas, hombrecito. Izuku asintió. ¿Pero los héroes son buenos?, presionó. Hisashi pudo ver la renuencia de Gargoyle a responder, pero el dinero y el miedo significaban que Izuku obtendría la verdad. Pequeño hombre, los héroes son personas, comenzó de nuevo Gargoyle. Algunos son mejores que otros porque es solo un trabajo. Pero trabajas para ayudar a la gente, objetó Izuku. Para él, eso significaba que Héroes debería ser bueno y no le gustaba descubrir la verdad. Pero la infancia se trataba de estas lecciones. Esa es la palabra oficial, Little Man, pero ¿realmente ayudamos tanto a la gente? Hay muchas áreas que no tienen héroes, donde tienen que depender de personas como tu padre. Izuku miró hacia él. Hisashi asintió antes de que su hijo volviera a mirar a Gargoyle. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Estamos en la prefectura de Saitama, le dijo Gargoyle a Izuku. Está bastante cerca de Tokio y eso significa que tiene una de las poblaciones más bajas de héroes del país. ¿Por qué? La mayoría de los héroes quieren trabajar en Tokio, respondió el héroe. La mayoría de los héroes querían el reconocimiento por hacerlo. Entonces, personas como tu padre intervienen ¿Y? Preguntó Izuku. Hay momentos en que los héroes lastiman a las personas. Solo villanos. Izuku cantó la línea de la Asociación de Héroes. Gargo la negó con la cabeza. No solo los villanos. Los héroes también pueden lastimar a las personas, pero no escuchas sobre eso. ¿Qué quieres decir?, Izuku preguntó con curiosidad. A veces, cuando un héroe intenta atrapar a un villano, un civil resulta herido. Pero, Hisashi pudo ver que su hijo no estaba seguro de qué decir. Eso no está bien. Eso es lo que es, Little Man, respondió Gargoyle. Los héroes protegen la forma en que es el mundo. Cuando te pones manos a la obra, no estamos interesados en lo bueno o lo malo, estamos interesados en mantener el statu quo. Pero estás destinado a ayudar a la gente. Gargo la negó con la cabeza. Si realmente estuviera destinado a ayudar a las personas, la Asociación de Héroes presionaría a más héroes para que trabajaran en las áreas malas. Los héroes harían campaña contra el acoso o la discriminación peculiar. Y habría un control para asegurarse de que aquellos que se están convirtiendo en héroes quieran hacerlo por las razones correctas, no solo por la paga.
Izuku tardó unos momentos en digerir eso. ¿Por qué no ayudas a la gente? Preguntó finalmente. Gárgola suspiró pesadamente. Porque a la asociación de héroes no le gustaría si realmente empiezo a hacer olas. Quieren que las cosas continúen como están. El héroe se encogió de hombros. Esa es una de las razones, agregó. Izuku ladeó la cabeza. ¿Una de las razones? Solo uno, estuvo de acuerdo el héroe. Pequeño hombrecito, tu padre es un hombre muy poderoso. Incluso más poderoso que la asociación de héroes, así que trabajo para él. ¿Ayudar a la gente? Gargoyle le parecía un poco incómoda ante eso. Para ayudar a las personas que realmente necesitan ayuda, respondió el héroe después de pensarlo. Entonces, ¿por qué no haces eso todo el tiempo? Hisashi pudo escuchar la confusión de Izuku, pero, más agradablemente, pudo escuchar la duda que subyacía a su pregunta. Era la duda en el sistema, que Izuku ya había comenzado a sentir que estaba mal. Porque la asociación de héroes no lo permitirá, respondió Gargoyle y esta vez la respuesta fue mucho más suave. No quieren que nada cambie. Tu padre quiere mejorar las cosas. ¿Pero por qué no lo permiten? Izuku casi gimoteó la pregunta. Quieren mantener el statu quo, dijo Gargoyle rápidamente. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¿Cómo son las cosas?, asintió Izuku. Pequeño hombre inteligente, elogió Gargoyle. Quieren mantener las cosas igual. ¿Por qué? No lo sé, Little Man, pero supongo que es porque la gente tiene miedo al cambio. Papá dijo que algunos héroes le tenían miedo, observó Izuku. ¿Por qué temían la verdad? Hisashi se sorprendió de que Izuku recordara eso. Le había dicho a Izuku eso después de la redada que los obligó a moverse. Gargoyle asintió, aunque All for One podía decir que el héroe estaba sorprendido. La asociación de héroes le temería a tu padre, hombrecito, dijo. ¿Pero lo protegerás? El héroe dejó escapar un suspiro pero le sonrió a Izuku. Por supuesto. Soy un héroe, anunció. A pesar de que era verano, Izuku estaba cómodamente metido en la cama. Hisashi se sentó a su lado. ¿Tuviste un buen día? All for One preguntó a su hijo. Fue el mejor cumpleaños de todos. Izuku respondió. En realidad, él sondeó. Hubo varias razones para que Izuku conociera de Gargoyle, pero eso no significaba que sería una buena experiencia. No había querido estropear el cumpleaños de su hijo, pero había muy pocas oportunidades que pudiera haber para que Izuku interactuara naturalmente con un héroe de manera casual. Gargoyle había hecho bien en reforzarle a Izuku que los héroes eran solo personas y, por lo tanto, no todos eran buenos. Si bien su hijo confiaba en él y le creía, tener una confirmación externa de sus creencias simplemente las reforzaba. Izuku asintió enfáticamente. En realidad, Hisashi preguntó de nuevo. Realmente lo fue. Conocí a un héroe, dijo efusivamente Izuku. Y Gargoyle dijo que papá estaba ayudando a la gente. Papá es un héroe para ellos. Eso no era exactamente lo que había estado buscando con la discusión de hoy, pero podía trabajar con eso. No todos piensan que soy un héroe, Izuku. Están equivocados. Fue satisfactorio escuchar esas palabras, pero Hisashi sabía que era demasiado pronto para celebrar la conversión de Izuku. Eso todavía estaba por llegar. Gracias, mi pequeño dragón, pero este fue tu día, así que espero que te hayas divertido. Izuku asintió. Mucho. Gracias, papá. Para ti, mi pequeño dragón, siempre. Lin. Yaji Toshinori miró el tablón de anuncios. Parecía ridículo que usaran un dispositivo tan arcaico para cazar a uno de los criminales más atroces del mundo, pero la placa les permitió hacer conexiones que otras herramientas no permitieron. Había un software que podía funcionar como un tablón de anuncios, pero mirar estas conexiones en una pantalla simplemente no se sentía bien. Había algo en poder mover los pines, mover las cuerdas que lo hacían sentir como si estuvieran haciendo conexiones reales. Este tablero estaba almacenado en su agencia, en una sala táctica a la que solo unos pocos elegidos tenían acceso. Yaji sabía que había preguntas sobre lo que estaban planeando aquí, pero ser el héroe número 1 significaba que todos sabían que te enfrentabas a los villanos más grandes y malos. Y no siempre los tomaste de frente. El tablero se presentó como una línea de tiempo. Cualquiera que no esté familiarizado con All for One se burlaría del hecho de que las fechas comenzaron hace 200 años, en los albores de las peculiaridades. Hubo un par de imágenes borrosas de varios archivos y luego la línea de tiempo avanzó. Después de todo, todas menos una de las personas vivas entonces estaban muertas ahora. En intervalos aparentemente aleatorios, había números clavados en el tablero en números romanos. Yo estaba al principio. Y no fue mucho después de I, pero tercero estaba lejos de segundo. Y Fiupe siguieron en rápida sucesión antes de que hubiera de nuevo un hueco. B y octavo también estaban allí. No hubo noveno.
Si estudiara el tablero durante el tiempo suficiente, deduciría que los números representan eventos importantes, pero aquellos familiarizados con la historia también sabrían que no hubo eventos importantes en algunos de los años a los que corresponden los números. Los números eran para aquellos que estaban íntimamente familiarizados con el caso. Decía mucho que probablemente solo había 5 personas en el mundo que sabían exactamente lo que querían decir, y una de esas personas era el villano al que estaban cazando. Cuanto más se acercaba la línea de tiempo al presente, más pines y enlaces había. Había fotos de varias personas, aunque algunas estaban tachadas. Se sabía que estaban muertos. Algunos de los enlaces iban a listas y Yagi odiaba mirar esas listas. Eran listas de muertos o sin peculiaridades. Había un par de fotografías de la cabeza tachadas que se adjuntaron a un periodo de tiempo. Eran las personas cuyas identidades All for One había robado. Si bien el villano era más que capaz de fabricar una personalidad completa desde cero, era más fácil hacerse cargo de la vida de otra persona. El papeleo era más auténtico y, por lo tanto, más difícil de rastrear. Y cuando eras un villano como All for One, asegurarte de que la persona original no reclamara su identidad ni siquiera era una tarea. Yagi se quedó mirando una de las pocas tomas claras que tenían del hombre. Era el tiro que Inko Midori ya había proporcionado. Era lo suficientemente bueno para usar el reconocimiento facial, y Sir Ryuteye lo había hecho, pero había un problema con eso. Las bases de datos se limitaron a aquellos que ya tenían antecedentes penales. All for One no era nada, si no se cuidaba. Nunca se hizo cargo de la identidad de nadie con antecedentes penales. Tomó sus peculiaridades, pero nunca tomó sus identidades. Habían rastreado a Isashi Seki, pero todo lo que les había dado eran lápidas. Padres muertos, sin hermanos, sin primos y sin pistas. Isashi no había hablado con sus parientes más lejanos durante años antes de que Inko lo conociera, y ciertamente no les había hablado desde entonces. Los últimos años se trazaron en el tablero y se marcaron con significativamente menos pines y conexiones. Se ha ido al suelo, dijo Yagi. No sabemos eso, respondió Mirai. Toshinori entendió las razones. Si All for One se había hundido, no fue por nada de lo que habían hecho, lo que significaba que era parte de un plan y eso no le sentaba bien a ninguno de los dos. La idea de que había alguien o algo más que pudiera amenazar a All for One era ridículo. Había organizaciones poderosas por ahí y todavía estaban activas, pero ninguna de ellas amenazaría a All for One. No si quisieran seguir existiendo. Estaba detrás de la mayoría de ellos de todos modos. No es que sus miembros se dieran cuenta. ¿Por qué habría ido a la Tierra?, preguntó Mirai. Yagi señaló la foto. Estaba doblado para que Inko y su hijo no pudieran verse, pero ambos sabían lo que contenía la imagen completa. Él nunca antes había criado hijos, respondió Mirai, señalando la línea de tiempo. A lo largo de su historia, All for One había utilizado niños, en ocasiones, pero nunca los había criado. Si lo estaba ahora entonces, no había ninguna razón. Si Izuku tuviera una peculiaridad que fuera valiosa, entonces la habría tomado. Por lo que sabían, era inmortal y, por lo tanto, no necesitaba un heredero. Y tenía un montón de subordinados que se esforzaban por cumplir sus órdenes. Él no necesitaba un hijo. Yagi respiró hondo. Entonces, ¿por qué se llevó a su hijo?, preguntó. Su compañero parecía tan frustrado como él por un momento. Experimentación, respondió Mirai de inmediato. Yagi negó con la cabeza. Ha realizado experimentos antes, pero nunca ha experimentado consigo mismo, dijo. No estaban completamente seguros de eso, por supuesto, pero All for One no era el tipo de hombre que se pusiera en riesgo. La única razón por la que necesitaría su propia carne y sangre para la experimentación sería, mierda. Mirai palideció cuando dijo la palabra. Ya había sido bastante malo cuando Naomasa sugirió que All for One había arreglado tener un hijo por la oportunidad de duplicar su propia peculiaridad. Eso todavía era posible, pero no explicaba por qué simplemente no lo tomó y dejó a Izuku con Inko. Si eso hubiera sucedido, encajaría con todo lo que sabían. ¿Qué estaría tratando de encontrar? Yagi reflexionó en voz alta. ¿Una nueva copia de All for One? No, dijo Mirai brevemente. Uno para todos, anunció. ¿Cómo? Sabemos que quiere recuperar One for All, comenzó a explicar Mirai después de respirar hondo. No se lo darás, pero se lo transmitirás en algún momento, para que pueda estar preparando a su hijo para que sea candidato. Eso sería una posibilidad remota, dijo Yagi. Cuando eligiera a un sucesor, él o ella serían cuidadosamente considerados. Por mucho que le molestara pensar en ello, todas sus conexiones serían conocidas. Tal vez, pero es algo que nunca ha intentado antes. La alternativa es que tiene algún plan para capturarte y luego obligarte a renunciar a One for All. Esa era una posibilidad. Pensaron que le había sucedido al cuarto titular. En este final de la historia, no podían estar seguros y nadie iba a preguntarle al hombre que sabía. Excepto que parecía que el cuarto holder ya había pasado en One for All. Tendrás que encontrarme antes de que eso suceda, murmuró Yagi. ¿Qué podrías decir ante la perspectiva de la tortura?
One for All no podía tomarse por la fuerza, tenía que darse voluntariamente, pero nadie quería comprobar si eso también incluía la entrega después de la tortura. Mirai lo miró duramente pero no dijo nada. Está bien, suspiró Toshinori. Digamos que no es el niño, comenzó. No es tan activo como antes, lo que significa que está planeando algo, pero ¿qué? Ni siquiera tenían algo así como una pista críptica y mientras el silencio se extendía, los dos miraron el tablero. Habían estado en un punto muerto con el rastreo de All for One durante meses. Mira hacia el futuro, anunció Yaji, mirando a su compañero. ¿Qué? Mira y casi se ahoga. Mira hacia mi futuro, aclaró. Necesitamos algo. Añadió la justificación. Por lo general, Mirai le habría dicho que no y se habría marchado, y, sinceramente, Yaji sabía que a su compañero no le gustaba usar su peculiaridad de esa manera. Había demasiadas cosas que podían malinterpretarse. Justo en este momento, incluso una mala pista sería algo, dijo Toshinori con cansancio. Mirai suspiró y se subió las gafas. El oro del marco destelló a la luz. En una semana, respondió. Si Teikyo no ha encontrado nada en una semana, lo haré entonces. Yagi asintió. Eso fue mejor de lo que esperaba. Volvió a mirar la imagen. De una forma u otra, iba a encontrar All for One y terminar con esto de una vez por todas. Ted, estimado Uraraka, ojalá hubieras venido a mi cumpleaños este año. Tengo que conocer a Gargoyle. Sí, la gárgola héroe. Si lo buscas, verás que está en Saitama, que es a donde nos mudamos. Fue tan genial. Su peculiaridad es fantástica y tiene tantos aspectos. ¿Sabías que puede estar de guardia, todo el día, sin moverse? Si una persona normal intentara eso, se desmayaría. Finalmente. Fue genial. Gracias por tu tarjeta y por el cuaderno. Escribí sobre Gargoyle en él. Voy a hacer tu cuaderno para los héroes que conozco, así que también he movido la entrada de Saberuin allí. ¿Te hablé de ella? Papá me llevó a ver una de sus peleas cuando tenía 5 años. También obtuve su autógrafo. Luego ella desapareció. Espero que ella esté bien. Así que ese cuaderno puede que no se llene tan rápido porque será para los héroes que conozca, no solo para los que veo, sino que lo hace especial. Saluda a Minato de mi parte Yakazuo. Yo también te extraño. Pero piensa de esta manera. Tendré más amigos que puedo presentarles cuando nos volvamos a encontrar. Izuku. Ted, Kyuga y Garaki no se estremeció cuando All for One caminó alrededor del tubo lleno de líquido. Se sentó con Hon y esperó. Isashi examinó a la criatura que flotaba en el tubo con ojo crítico. Tenía la piel negra y estaba inconsciente. Sus ojos estaban expuestos, al igual que su cerebro. Grandes músculos acordonados lo cubrían. ¿Qué peculiaridades tiene este? Preguntó Isashi. Pistola de agua, cortina de humo y pincho, respondió inmediatamente el Dr. Garaki. Marcar el prototipo más grande había resultado más difícil de lo esperado. Honji había sido relativamente simple de crear, pero eso había sido hace más de 2 años. Se esperaba que el prototipo más grande tardara más debido a la diferencia de tamaño, pero no tanto. Supongo que es tan robusto como el que tienes en el regazo. Sí. ¿Pero? Presionó Isashi. No funcionará de forma independiente, dijo Kyugaya All for One. Puede pelear y es duro, pero se le debe ordenar que haga casi todo. Buscar el plato es algo que entiende, pero pelear va más allá. Luchar está más allá. Isashi arrastró las palabras. Ese era su tono peligroso. Buscar fue simple. Lucha, mientras que todavía una sola palabra era mucho más complicado. Requería pensar. Creo que tiene que ver con el material base, dijo rápidamente Garaki. Este rompió con la segunda peculiaridad. Físicamente, supera con creces la capacidad humana, continuó, recordándole sutilmente a All for One que quería ver las mejoras físicas básicas en este. Era mucho más fácil, en cierto modo, trabajar con cadáveres y All for One lo sabía. Pero para una verdadera mejora física y múltiples peculiaridades, trabajar con una base en vivo parecía ser la forma más confiable. Cuando esa base era adecuada. ¿Tiene alguna forma de determinar las muestras que no se romperán? Desafortunadamente no, tuvo que admitir. No fue como si tuviera que probar sus teorías exhaustivamente, pero tenía varias ideas. Sin embargo, creo que la generación más joven puede ser más adecuada, ya que se mejora su factor de peculiaridad. También me dijiste que los niños no son lo suficientemente grandes, le recordó Isashi. Eso era cierto. Un adolescente sería el mejor compromiso, dijo Garaki. Pero si podemos encontrar a alguien que tenga alrededor de 20 años y sea de 7ª generación, entonces creo que puede adaptarse mejor. Isashi respiró hondo y lo soltó. Los que se usaron en los experimentos fueron los que la sociedad olvidó. Consiguieron un lugar para dormir y comidas regulares y eso fue un buen negocio para ellos. Probemos eso. Pide a Nasuto algunas recomendaciones. Kyugaya sintió. Tengo algunos en mente, murmuró. Vaya. El tono de All for One le dijo que continuara. ¿El extranjero no va a ser un problema? Por supuesto que no, se burló Isashi. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las fronteras simplemente estaban ahí para las masas. No había ninguna diferencia fundamental entre las personas.
Pueden comer cosas diferentes, pueden afirmar que valoran cosas diferentes, pero al final, todos sangran rojos. Eso fue suficiente similitud para él. Entonces, el registro de peculiaridades de China tiene algunas posibilidades interesantes, informó Garaki a All for One. ¿Cómo lo sabes? Kyugai sonrió. Finalmente pusieron en marcha su base de datos centralizada. La comprensión pasó por la expresión de Hisashi. ¿Hay algo más de interés en la base de datos? Creo que podría estar interesado en este, dijo Garaki, girando su silla y tocando el teclado para que aparezca una pantalla. Hisashi salió del tubo y se adelantó para mirar la pantalla. Iryuren, escala peculiar, leyó antes de leer la descripción de lo que hizo. Oh, me gusta eso, estuvo de acuerdo. Le había encantado la peculiaridad de Ryuko Tatsuma desde que la vio en el Festival de Deportes de la UA, pero al ser una estudiante heroína de la UA, ella era demasiado pública para que él la tomara. Por lo general, eso no lo había molestado, pero no necesitaba que ese bufón de All Might lo encontrara todavía. Este niño era más pequeño y aunque la transformación no fue tan completa, fue útil. ¿Hay otros? Algunos, sonrió Garaki. El registro chino hace que sea mucho más fácil encontrar peculiaridades. Supongo que no podrías influenciar a nadie para que Japón lo adopte. Hisashi miró al doctor. Era poderoso pero no tan poderoso. Japón no tomaría algo que ellos vieron como una copia de un sistema chino. ¿Quién más tiene buenos registros? Preguntó en su lugar. Nicaragua, respondió Garaki de inmediato. Sorprendentemente, tenían un gran registro de peculiaridades. Para llevar. Una vez más, mantuvieron buenos registros. ¿Nadie más reconocido? Preguntó Hisashi. Puede que los países no le molestaran, pero eran importantes para los demás. Luxemburgo sí, pero dada su población, eso no es sorprendente. La mayoría de los demás países con poblaciones similares a las de Japón tienen los mismos problemas para mantener registros peculiares. Lástima, murmuró All for One, sin dejar de mirar la pantalla. Creo que un viaje de negocios está en orden, anunció. Kyugai se rió entre dientes. Te daré una lista de compras, murmuró. Llevaría al menos unos días organizarse y encontrar razones plausibles para que Hisashi necesitara visitar China, pero la lista que proporcionó fue la clave. Le diría a All for One dónde necesitaba visitar y con quién necesitaba reunirse. Ponte a trabajar en otro prototipo. Lo quiero más funcional esta vez, instruyó All for One. ¿Y este? ¿Está físicamente sin mejorar? Hisashi pidió confirmación. Como se solicitó, no hay mejoras físicas basadas en peculiaridades, confirmó Kyugai. Entonces prueba hasta la destrucción. Descubre sus límites reales, instruyó Hisashi. Tengo planes para estas cosas. Garaki asintió mientras All for One se iba. Luego miró el prototipo. Con sus deficiencias, no estaba sorprendido por la instrucción, pero a veces sería bueno si Hisashi pudiera recordar que estaba realizando ciencia experimental. Las cosas no siempre salen según lo planeado. Aún así, había aprendido un par de cosas a lo largo de los años, y saber cómo distraer al antiguo villano era una de ellas. Los registros de peculiaridades fueron muy útiles a veces. Izuku, por favor no uses tu peculiaridad en la prueba de aprehensión. El señor Rikujo sonaba cansado cuando dijo eso. No lo soy, señor, respondió Izuku de inmediato. Sí, no puede, señor. Su peculiaridad es a prueba de fuego, dijo uno de los otros. Izuku pensó que era Shigeru pero no estaba completamente seguro. El señor Rikujo miró a Izuku con desgana. Ese es mi Kirk, señor, respondió a la pregunta. ¿Ningún otro aspecto de eso? Preguntó el profesor de educación física. No, señor. El hombre suspiró e hizo varias notas más en su tableta. ¿Cómo lanzaste tan lejos? La pregunta fue hecha a Izuku. Esta vez sabía que era Naoki quien preguntaba. No estaba tan lejos, susurró Izuku. Comparado con lo que Tomura podía lanzar, no había lanzado la pelota tan lejos. Por supuesto, en comparación con lo que podía lanzar cuando podía usar su peculiaridad, tampoco estaba tan lejos. Amigo. Creo que venciste a Setsuna. ¿Quién es Setsuna? Preguntó Izuku. Oh, lo olvidé, eres nuevo. Setsuna Tokage, Naoki le dio la explicación. Ella está en una de las otras clases. Puede lanzar súper lejos y es súper rápida. Ah, asintió Izuku mientras el resto de la clase realizaba el lanzamiento de la pelota. El señor Rikujo había anunciado que comenzarían el año con las pruebas estándar. Había insinuado que terminarían el año con las pruebas estándar para que pudieran ver mejoras. Aún así, ¿cómo lo lanzaste tan lejos? Preguntó Shigeru. Izuku sabía que era él desde que el señor Rikujo lo llamó. Hago algo de entrenamiento físico, admitió Izuku. ¿Entrenamiento de héroe? Naoki jadeó la pregunta e Izuku pudo escuchar el asombro en su voz. Solo entrenando, Izuku lo descartó. Tomura lo llamaría molienda, pero Kurohiri siempre lo llamó entrenamiento físico. Por lo que sabía, el nombre de Kurohiri probablemente estaba más cerca de lo que era públicamente aceptable. Debe ser intenso. No realmente, Izuku negó con la cabeza.
Estaban siendo llamados en grupos de 5 para correr la carrera de 50 metros. Solo constante, explicó. Kurohiri lo tenía entrenando casi todos los días. Izuku pudo ver que estaba dando sus frutos ahora. A veces, Tomura estaba con ellos, pero el chico mayor generalmente entrenaba durante el día. Cuando Tomura estuvo allí, trabajaron en peleas básicas. Izuku se había vuelto muy bueno esquivando las manos de Tomura, especialmente porque el chico no usaba sus guantes. Había perdido suficientes camisetas por el polvo que sabía que nunca quería dejar que Tomura lo alcanzara. Naoki no pudo decir mucho más porque fue convocado con Izuku. Después de que corrieron, con Izuku entrando primero, el otro chico estaba jadeando por aire demasiado fuerte para seguir haciendo preguntas y llamaron al grupo de Shigeru. No estás, ni siquiera, jadeando. Shigeru logró decir cuando regresó, mirando a Izuku. Naoki se las había arreglado para controlar su respiración, pero también lo miró con furia. Le había tomado mucho más tiempo a él que a Izuku. Práctica, Izuku lo descartó. ¿Cuál es la peculiaridad de Setsuna? Preguntó. Cola de lagarto o algo así, respondió Naoki al mismo tiempo que Shigeru logró jadear, parte cola de lagarto. Los ojos verdes parpadearon. ¿Qué hace? Es un poco asqueroso. Puede separar partes de sí misma y moverlas. Y regenerarlos. Ya se está entrenando para ser un héroe. Eso es fantástico. Izuku brotó. Hay tantas aplicaciones. Sí, los hay, se quejó Shigeru, pero antes de que Izuku pudiera preguntar, fueron llamados para realizar la prueba de fuerza de agarre y luego el resto de las pruebas. No fue hasta el almuerzo que pudieron volver a hablar. Siéntete con nosotros, invitó Naoki. Izuku estaba sorprendido y emocionado. El año pasado nadie había querido hablar con él y se había acostumbrado a almorzar solo. Que alguien le preguntó y claro. Izuku cantó alegremente, agarrando el bento que Kurohiri había hecho para él. Salieron al exterior y se sentaron bajo los árboles. Había muchos otros estudiantes allí también, pero todos parecían felices. Se hablaba mucho de cómo se habían pasado las vacaciones de verano. Eso no fue inesperado dado que este era el primer día. El chico de cabello verde desempacó su bento y sacó sus palillos. Kurohiri le había hecho un bento tonkatsu, con una ensalada de algas verdes en una de las otras aberturas. Eso es un bento increíble. Shigeru dijo. Izuku sonrió y asintió antes de mirar hacia el almuerzo de los otros chicos. Parecía tener sándwiches de estilo occidental y algo de fruta cortada. El tuyo también se ve bien, comentó. No, esto es todos los días, dijo Shigeru. Mamá lo hace. Kurohiri hace el mío, dijo Izuku mientras recogía un poco de arroz. ¿Quién es Kurohiri? Preguntó Naoki. Tenía lo que parecían ser albóndigas sobre arroz con ensalada de tomate. Él es, Izuku hizo una pausa. Realmente nunca había tenido que pensar en quién era Kurohiri para él. Él era la persona que lo cuidaba mientras su papá estaba en el trabajo. ¿Él es tu niñera? Sugirió Naoki. No, dijo Izuku en voz baja, todavía pensando. ¿De Oper? Ofreció Shigeru. ¿Qué es eso? Alguien que vive contigo y hace las tareas del hogar y te cuida, fue la explicación. Eso estaba más cerca. Kurohiri cuida a Tomura, dijo Izuku. Y yo. Pero él dirige un bar, agregó. ¿Tus padres se han ido? No, papá trabaja. Está separado de mi madre, explicó Izuku. Pensó que estaban separados. Papá nunca dijo lo contrario. Los dos chicos se miraron y luego se encogieron de hombros. Izuku parecía genial incluso si no tenía una vida hogareña estándar. Cuando tienes 8 años, eso es realmente todo lo que era importante. Ted, ¿hacia dónde caminas a casa, Izuku? Preguntó Naoki en la puerta. Por ahí, dijo Izuku, señalando a la izquierda. Lástima. Shigeru y yo vamos a la derecha, respondió Naoki. ¿Nos veremos mañana? Izuku asintió y ajustó las correas de su mochila. Se sentía perversamente feliz de que no pudieran caminar con él. Nadie había caminado con él el año pasado y si lo hicieron fue solo para burlarse de él. Se sentía mejor que siguieran su propio camino. Se sintió más seguro. Simplemente no camines con él, advirtió Shigeru, empujando su barbilla en dirección a otro chico. Izuku miró hacia donde se refería Shigeru. Había un niño de su misma edad parado allí. Tenía el pelo morado oscuro y los ojos medio cerrados. Parecía cansado mientras caminaba hacia la puerta de la escuela. ¿Por qué no? Preguntó Izuku. Su peculiaridad es mala, dijo Naoki con seriedad. ¿Malo? ¿Quieres decir que no puede controlarlo? Izuku había oído hablar de eso. A veces la gente simplemente no podía controlar sus peculiaridades. Por lo general, acudían a consejería hasta que podían, o a veces usaban supresores de peculiaridades. Eran el tipo de personas que su padre ayudaba, cuando el gobierno no se daba cuenta. Él puede controlarlo, escupió Shigeru. Te controlará con él, añadió venenosamente. ¿Qué? SHH. Dijo Naoki. Él te escuchará. Izuku pensó que escucharía el susurro del escenario tanto como una conversación normal, pero siguió el juego. ¿Qué quieres decir? Los dos chicos permanecieron en silencio hasta que el chico de cabello púrpura pasó. Lo miraron furiosamente.
Fue solo cuando el otro chico caminaba por la calle que Naoki le dio una respuesta. Su peculiaridad es una peculiaridad de villano, explicó. Es control mental. Si le respondes, él puede controlarte. Oh, dijo Izuku. Simplemente no camines con él, reiteró Shigeru y los dos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar por la calle en dirección opuesta a Izuku. Izuku sabía lo que era estar solo porque no tenías ninguna peculiaridad. Sabía lo que era estar aislado porque eras impopular. No se había dado cuenta de que las personas con peculiaridades podían ser malas, solo por su peculiaridad, pero sabía que el chico estaba solo. Y eso fue suficiente dolor. Me gusta para Himiko. Su peculiaridad la dejó sola. Se giró para seguir al chico de cabello púrpura pero ya se había ido. Siempre había un mañana. Ted, papá. Sí, Izuku. Hisashi le preguntó a su hijo. Estaban practicando su control fino, pero All for One sabía que Izuku pronto necesitaría una nueva peculiaridad en la que trabajar. A sus ojos, solo había una ligera decoloración en la peculiaridad de su hijo causada cuando absorbía otras peculiaridades. Solo podía verlo también porque la peculiaridad que alteraba el peso era de un color tan inusual. Al Dr. Garaki le complacería saber que Izuku estaba absorbiendo peculiaridades más rápido a medida que envejecía. ¿Puede una peculiaridad ser mala? Era una pregunta que había estado esperando pero aún no. Lo había estado esperando después de que Izuku tomara permanentemente una peculiaridad de alguien. ¿Qué provocó esto? Hasta donde Hisashi sabía, el primer día de clases de Izuku en su nueva escuela fue bien. Kurohiri no había informado ningún problema e Izuku ya le había contado historias de cómo hizo dos nuevos amigos. Naoki dijo que la peculiaridad de alguien era mala. ¿Quiso decir fuera de control? Hisashi pidió una aclaración. No. Dijo que era malo. Shigeru dijo que era una peculiaridad controladora. Murmuró All for One. Puede que tenga que investigar un poco más en la escuela. Podría haber algo interesante allí, más allá de las razones por las que lo había seleccionado. No, Izuku. Ninguna peculiaridad es mala, le dijo a su hijo. Hay quienes usan mal sus manías, haciendo el mal juego de palabras y haciendo que su hijo sonriera. Pero no hay malas peculiaridades. No en la forma en que su hijo quería decir. ¿Qué pasa con una peculiaridad que te convierte en un villano? Hisashi negó con la cabeza. Había drogas que eliminarían la razón, pero eso no era lo que preguntaba Izuku. No. No hay ninguna peculiaridad que te convierta en un villano. Una persona elige eso. A veces, las circunstancias también los obligan a hacerlo, pero no es su peculiaridad. Izuku parecía aliviado. Hisashi sonrió. Creo que si te enteras de esta peculiaridad, descubrirás que es bastante normal. No será ni bueno ni malo. Para que las cosas sean buenas o malas, especialmente con las peculiaridades, se trata de la intención. Toma mi peculiaridad. O tu peculiaridad. Podemos tomar peculiaridades de otros, explicó Hisashi. La mayoría de la gente diría que eso es malo, y que es una mala peculiaridad, pero si tomamos la peculiaridad porque la persona lo pidió, o porque estamos tratando de ayudarlos, ¿cómo es malo? No es malo, ¿verdad? Porque es ayudar. Izuku asintió. Ayudar a la gente es bueno. Entonces, esta peculiaridad, a pesar de lo que digan tus nuevos amigos, no es mala ni buena. Hacer esa definición dependerá de la persona que la use y de lo que pretendan hacer. Si pretenden ser buenos o si lo están haciendo. Algo malo. Acciones, mi pequeño dragón, todo se trata de acciones. Hisashi concluyó. Sin embargo, por la vaga descripción de esta peculiaridad, podría ser uno que él quisiera. All for One decidió que dejaría que Izuku hiciera la investigación y si resultaba interesante, bueno, tendría que verlo. Había muchas opciones. Entonces, ¿por qué no averiguas sobre la persona primero? Lo haré, papá. Izuku dijo. All for One sonrió, alborotando el cabello de Izuku. Espero su infieme. Eso hizo que Izuku sonriera y Hisashi suspiró teatralmente. Sin embargo, tendrá que esperar unas semanas, le dijo a su hijo. ¿Papá? Preguntó Izuku. Tengo un viaje de negocios, anunció Hisashi. ¿Sabes que algunas noches no puedo verte porque estoy ocupado con el trabajo? Preguntó. Izuku asintió. Eso sucedía al menos una vez a la semana, pero su padre intentaba compensarlo otras noches, o a veces estaba allí por la mañana. Sabía que su padre trabajaba duro. Esta vez tengo que irme por unas semanas, explicó. Kurohiri cuidará bien de ti, y Gigantomachia también estará allí. No esperaba ningún problema, pero no había forma de que dejara a su hijo desprotegido. ¿Estarás bien? Su hijo era un buen chico. Sabía que no debía llorar a pesar de que Hisashi podía ver que quería hacerlo. Una cosa era no verlo por la noche, pero otra era saber que se iría. Esta fue la primera vez que se ausentaría por mucho tiempo de Izuku. Lo estaré, le aseguró Izuku. Hisashi sonrió. Te traeré un regalo, le aseguró a su hijo. Eso aclaró las lágrimas y All for One se rió. Él traería el regalo perfecto. Ted, Gigantomachia, ¿puedes ayudarme? Izuku miró al hombre enorme mientras preguntaba. Iban caminando a casa desde su escuela.
Había estado tan sorprendido de ver a Gigantomachia allí el primer día que no había podido alcanzar al chico de cabello púrpura. Y el chico era difícil de encontrar en la escuela. Pequeño señor. He estado tratando de hablar con alguien, dijo Izuku, sintiéndose tímido de repente. Gigantomachia obviamente no sabía qué decir ante eso. El gran hombre lo miró con una expresión interrogante. Izuku respiró hondo. No puedo encontrarlo en la escuela y él no esperará para hablar conmigo después de la escuela. Así que necesito tu ayuda. ¿Quién es, pequeño señor? Preguntó Gigantomachia. Izuku señaló delante de ellos hacia donde caminaba el chico de cabello púrpura. En verdad, Izuku no estaba seguro de qué ayuda quería de Gigantomachia. De manera abstracta había estado pensando que tal vez el grandullón le ofrecería algún consejo, o algo por el estilo. No esperaba que Gigantomachia lo levantara suavemente y diera 2 saltos para alcanzar al otro chico, poniendo un gran brazo en su camino. El niño gritó en estado de shock. Gigantomachia no gruñó del todo, pero estuvo cerca. Tú habla con Little Lord. Él dijo. Izuku podía sentir que su rostro se ponía rojo. Podía sentir las miradas de quienes lo rodeaban. Lo siento. Gritó mientras se deslizaba hacia abajo de la mano de Gigantomachia. Lo siento. Solo quería hablar contigo, dijo inclinándose levemente hacia el chico. Cuando Izuku levantó la vista, el otro chico lo miraba con ojos de color púrpura oscuro. No parecía estar demasiado cansado hoy. Me di cuenta de que siempre estaba solo y Izuku vaciló pero se obligó a continuar. No es bueno estar solo. Solo ahora, después de haber pasado unos días con Naoki y Shigeru, se dio cuenta de que había estado terriblemente solo en la escuela el año pasado. No quería que nadie más se sintiera así, no si podía evitarlo. ¿Querías hablar? Había una ventaja en la pregunta. Por supuesto. Izuku respondió felizmente. Cállate y vete a casa. Izuku no sabía qué pasó, pero lo siguiente que supo fue que Gigantomachia lo estaba recogiendo y no estaba fuera de la escuela. Sacudió la cabeza. Pequeño señor. El hombre enorme preguntó preocupado. Estoy bien, respondió Izuku de inmediato, todavía preguntándose cuándo casi había llegado a casa. ¿Qué sucedió? El malo usó su peculiaridad contigo, le dijo Gigantomachia. No permitiré que vuelva a suceder, pequeño señor. Izuku escuchó el crujido de la mano de Gigantomachia cuando dijo eso, tan apretados estaban sus puños. No. Está bien. Él no hizo nada malo. Pequeño señor. No lo hizo. Está bien, repitió Izuku. Gracias por ayudar. Pequeño señor. Usó su peculiaridad contigo. Gigantomachia objetó. Está bien. Probablemente estaba asustado. Hablaré con él mañana, dijo Izuku rápidamente. No estaba seguro de cómo sabía que tenía que calmar al gigante. Ayudaste mucho. Al menos de esta manera, Izuku tenía una excusa para hablar con el chico, al menos para disculparse nuevamente por las acciones de Gigantomachia. No había esperado eso. Su peculiaridad es asombrosa. Izuku continuó. Si funcionó de la manera que él pensó que lo hizo, entonces realmente fue increíble. E Izuku podría perdonarlo por usarlo. Habría sido aterrador que Gigantomachia se interpusiera en tu camino. Miró al hombre más grande. El gigante no parecía feliz, pero se relajó cuando Izuku le sonrió. Hablaré con él mañana. Izuku declaró. Gracias por tu ayuda. Sintió los ojos de Gigantomachia sobre él, examinándolo cuidadosamente antes de que el gigante asintiera y el incidente quedara atrás. Line, solo necesito hablar con él por un segundo, aseguró Izuku a Naoki. Eres raro a veces, ¿lo sabes, Izuku? Dijo su amigo, pero asintió y dejó que Izuku se alejara. Hoy en realidad había sido capaz de hacer un seguimiento de dónde fue a almorzar el chico de cabello púrpura. No había ningún secreto real para ello. El chico simplemente se quedó atrás de todos y se acostó. Fue algo confuso pero Shigeru le aseguró que eso era normal. Izuku caminó hacia donde estaba el otro chico. Se paró a unos metros de distancia. Izuku se aclaró la garganta. Lamento lo de ayer, dijo a modo de introducción. Tu gran patán de hombre, lo siento, interrumpió Izuku. No fue mi intención que eso sucediera. Entonces, ¿qué querías? Quería hablar contigo. ¿Quieres reírte del bicho raro? Izuku parpadeó. Por supuesto que no. Objetó por reflejo. Solo quería hablar contigo. Escuchó al otro chico soltar un suspiro. ¿Por qué? La pregunta fue aguda. Había muchas respuestas que Izuku quería dar a esa pregunta. ¿Por qué no existen las malas peculiaridades? Fue la respuesta que se le escapó. Una ceja morada levantada. Lo usé contigo, señaló el otro chico. Si no lo conociera, probablemente habría hecho lo mismo, se encogió de hombros Izuku, luego se inclinó de nuevo. Hola. Mi nombre es Izuku Impei, se presentó. Es bueno conocerte. Los ojos morados lo miraron fijamente. Parecían mayores de 8 años, pero Izuku estaba decidido. Además, este chico no podía mirar como Tomura, o como Kurohiri. Nadie podría deslumbrar como Kurohiri. Itoshi Shinzou, fue la respuesta. Izuku sonrió, como si hubiera ganado una gran victoria. ¿Lo dices en serio?
Pelo verde ladeado hacia un lado. ¿Significa que no existe tal cosa como una mala peculiaridad?, aclaró Hitoshi. Izuku asintió enfáticamente. Sus labios se arquearon al recordar las palabras de su padre. No existe tal cosa como una mala peculiaridad, pero hay peculiaridades que se usan mal, bromeó. El rostro de Hitoshi se derrumbó. No quise decir eso. Izuku se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de las connotaciones de la declaración. No quise decir que fuera malo usar tu peculiaridad conmigo, dijo efusivamente. Yo también habría usado algo y lamento que Gigantomachia te haya asustado. ¿Ese es su nombre? Los ojos morados estaban muy abiertos. Izuku frunció el ceño. ¿Gigantomachia?, preguntó. Sí. Sí, ese es su nombre. Hitoshi resopló y luego se rió. ¿Tu familia nombra las cosas literalmente? No lo creo, respondió Izuku. No importa, el chico de cabello púrpura descartó el asunto. Entonces, ¿qué quisiste decir? Izuku respiró hondo. Podía decirlo, no podía esconder esta respuesta, no si quería que el chico hablara con él. Lo digo en serio, no hay malas peculiaridades. Hay personas con malas intenciones que usan sus peculiaridades, pero la peculiaridad en sí misma no dicta nada. No quisiste decir nada malo cuando usaste tu peculiaridad. Te sorprendiste. Y, es solo por ti mismo. Quiero ser tu amigo, terminó deprisa, con la esperanza de que su significado fuera claro y que su expresión retratara cuánto quería decir las palabras. No estoy solo. Izuku simplemente miró a Hitoshi. Había estado solo el año pasado, cuando la gente pensaba que no tenía peculiaridades. Claro, había hablado con Himiko y eso fue genial, pero nadie en su clase quería hablar con él. Esa era la forma en que la gente le decía a su papá, pero su papá no había dicho que la gente también lo hiciera con aquellos que tenían una peculiaridad. De cualquier manera, no estaba bien. ¿Qué es lo que quieres realmente? Hitoshi lo desafió. Para ser tu amigo. ¿Por qué demonios querrías ser su amigo? Los dos chicos se giraron para mirar a la chica que había hablado. Izuku vio de inmediato que tenía cabello verde oscuro y ojos verde oscuro que parecían grandes. Había una sonrisa de suficiencia adornando sus rasgos que se fijaron en una mirada claramente de desaprobación. ¿Por qué no querría ser su amigo?, preguntó Izuku. Extrañaba la forma en que Hitoshi lo miraba como si le hubiera crecido una nueva cabeza. La chica olfateó. Porque tiene una mala peculiaridad, respondió ella. Los civiles no pueden usar sus peculiaridades y, francamente, esa será su única gracia salvadora, agregó. Parecía que estaba citando de alguna parte. ¿Civiles? Izuku preguntó tontamente. Estoy entrenando para ser un héroe, anunció la niña. Supongo que tú también lo eres, dadas tus habilidades. No soy. ¿Qué? No estoy entrenando para ser un héroe, repitió Izuku. Había comenzado a entrenar con Kurohiri porque Tomura lo había estado haciendo. Y ahora era solo un hábito. Sabía que los héroes tenían que ser fuertes, pero no estaba tan seguro como antes y no podía decir que se estuviera entrenando específicamente para ser un héroe. Entonces, ¿cómo superaste mis puntuaciones? Ella gruñó. Vio la forma en que ella apretó los puños y pateó un pie con la pregunta. No estaba tratando de hacerlo, trató de consolarla Izuku. Realmente no había estado tratando de superar las puntuaciones de nadie con las pruebas del señor Rikujo. Solo estaba haciendo lo mejor que podía. Ella lo miró. Izuku solo esperó a que ella dijera algo, pero todo lo que obtuvo fue una mirada antes de que ella escupiera y se alejara. Izuku se volvió hacia Hitoshi. Levantó una ceja morada hacia él. Realmente quiero ser tu amigo, le aseguró Izuku. A pesar de que Arake Setsuna te odie. Aunque Arake Setsuna me odie, respondió Izuku. No sabía quién era ella, pero dado lo que Naoki le había dicho el primer día de clases, tenía sentido. A pesar de que usé mi peculiaridad contigo, él sonrió. Aunque usaste tu peculiaridad, dijo. Si Izuku era honesto, tenía mucha curiosidad por la peculiaridad de Hitoshi. Quería saber qué hacía, cómo funcionaba. Quería saberlo todo. Porque mientras todos los demás decían que era una mala peculiaridad, él sabía que no existían las malas peculiaridades. En eso, Izuku estaba seguro de que su papá tenía razón. Hubo peculiaridades que se usaron mal, pero fueron las personas las que las usaron mal y no se podía culpar a las peculiaridades por eso. Hitoshi negó con la cabeza. Lo pensaré. Izuku sonrió. Por hoy, eso fue lo suficientemente bueno. Oye, Kurohiri, ¿cuándo conseguiste otro mocoso? La pregunta no era la que Izuku esperaba. Se paró en la puerta de la trastienda del bar, agarrándose al borde. El bar era más ruidoso de lo que esperaba. Pensó que Kurohiri dijo que estaba menos ocupado entre semana, pero estaba lleno. El hombre brumoso se sacudió ante la pregunta e Izuku lo escuchó dejar un vaso. Entonces Kurohiri bloqueó su vista del bar. Izuku. ¿Está todo bien? El chico de ojos verdes podía escuchar la preocupación en la voz del hombre brumoso. Él asintió. No podía dormir, susurró. Quería hablar con Kurohiri pero no esperaba tanta gente. Era intimidante para el niño de 8 años. Kurohiri puso una mano en su hombro y le dio un suave apretón. Te traeré un poco de leche, le dijo a Izuku.
No era lo que quería, pero en el ruido del bar, Izuku no supo cómo insistir. Un poco de leche. Ja. Dale un poco de leche. Alguien llamó. Por alguna razón, eso hizo que Kurohiri se pusiera rígido. Hubo risas en el bar, pero Izuku no sabía de qué se trataba. Gigantomachia, llamó Kurohiri al hombre mientras conducía a Izuku a la trastienda. Izuku solo notó que el hombre enorme estaba en la esquina de la barra cuando se movió. No sabía cómo lo había extrañado antes cuando estaba mirando. Izuku vio a Gigantomachia cruzar la barra antes de que Kurohiri lo llevara a través de la trastienda a la cocina. Hubo un grito seguido de un crujido, pero como Kurohiri lo ignoró, Izuku pensó que no podía ser demasiado importante. Siéntate ahí, Izuku, instruyó Kurohiri. ¿Sabes por qué no podías dormir? Preguntó mientras iba a la nevera y sacaba un poco de leche. Fue a la estufa para calentarla. Quería hablar con papá, dijo Izuku. Todavía está en China por negocios, respondió el hombre brumoso de inmediato. ¿Pasó algo en la escuela? Kurohiri había preguntado antes, pero Izuku no había dicho nada. Esa era solo la pregunta habitual sobre su día, pero después de la cena había estado pensando en lo que pasó. Más o menos, respondió Izuku. Dijo el hombre brumoso, girando ligeramente. Vertió una pequeña cantidad de leche en una cacerola. Izuku no estaba seguro de qué decir. No sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Conocí a Ero Gargoyle en mi cumpleaños, dijo en su lugar. Kurohiri asintió. Todos sabían que Izuku había conocido a Gargoyle. Me dijo que los héroes son solo personas y que hay héroes buenos y malos, pero que están ahí para mantener el statu quo. Sí, eso es correcto, asintió Kurohiri, revolviendo la leche. ¿Quieres cacao o leche sola? Cacao, por favor. Izuku sonrió. El cantinero se acercó a otro armario y sacó una pequeña caja. Conocí a alguien en la escuela hoy. Ella está entrenando para ser una heroína, continuó con su historia. ¿Cómo era ella? Cuestionó Kurohiri. No tenía idea de a dónde iba Izuku con esto, pero era muy consciente de que este era el tipo de conversación que All for One querría tener con su hijo. Tomura era su cargo principal, pero el hombre brumoso sabía que Izuku era más importante para All for One. Por eso lo estaba criando él mismo. Realmente esperaba que las respuestas que diera ahora fueran correctas. Ella era mala. Izuku gimió en silencio. Kurohiri rápidamente revisó para asegurarse de que no estaba llorando. Afortunadamente no lo estaba. Despreciaba a todos los que no podían usar su peculiaridad y era mala con la peculiaridad de Itoshi. Ese era un nombre nuevo. ¿Itoshi? Preguntó Kurohiri con cuidado, tratando de recordar si Izuku lo había mencionado antes. El chico con el pelo morado. Eso hizo que el nombre encajara mejor con lo que Izuku había estado diciendo sobre la escuela. Llevaba unos días hablando de un chico de pelo morado. Gigantomachia también había mencionado algo. Ah, ya sabes su nombre. Elogió Kurohiri, para cubrir el hecho de que no lo había sabido automáticamente. Izuku le sonrió. Pero él está solo y quiero ser su amigo, dijo el chico de cabello verde. Pero esta chica, ella fue mala con él, y se está entrenando para ser una heroína. Era egoísta, porque todo lo que parecía importarle era que superé sus puntajes durante la prueba del señor Rikujo. El cantinero se tomó su tiempo para revolver un poco de cacao en polvo en la leche caliente, asegurándose de que Izuku pudiera ver lo que estaba haciendo. Lo que estás viendo es la verdad que Gargoyle te dijo finalmente Kurohiri. Estaba destinado a dejar que Tomura hiciera sus propias conexiones y conclusiones sobre las cosas, por lo que no estaba seguro de cuánto debería gastar en Izuku, pero dado que solo tenía 8 años, probablemente se necesitaría alguna dirección. Pero ella no quiere ayudar a la gente, o ayudaría a Itoshi. ¿Por qué está entrenando para ser una heroína? Están destinados a ayudar a la gente. Izuku gritó. Kurohiri se giró para mirarlo. No estaba completamente seguro de qué había hablado Gargoyle, pero podía hacer algunas conjeturas. ¿Qué te dijo Gargoyle? Le preguntó a Izuku, esperando poder hacer que el niño de cabello verde hiciera las conexiones él mismo. Que los héroes son personas. ¿Y qué significa eso? Kurohiri continuó guiando a Izuku a través de la lógica. ¿Que son buenos y malos? Fue la respuesta inmediata, aunque el cantinero pudo ver la forma en que los ojos verdes de Izuku estaban empañados por las lágrimas. Pero ella es mala y se va a convertir en una heroína. Esta vez las lágrimas se derramaron. Los héroes están destinados a ser buenos, sollozó Izuku. Están destinados a ayudar a las personas. Pero no pueden ayudar a las personas si solo mantienen las cosas igual. Kurohiri apagó la estufa y fue con Izuku. Abrazó al niño, dejando que Izuku llorara sobre su hombro. Fue algo difícil que tus creencias se hicieran amigos. El hombre brumoso frotó la espalda de Izuku, deseando haber puesto la tapa en la olla. Odiaba el olor a leche a medio calentar, pero Izuku tenía prioridad. Finalmente, sus lágrimas se aclararon y se apartó un poco. Hay otros que ayudan a la gente, dijo Kurohiri suavemente. Sin embargo, no son reconocidos por eso. Y algunos los llamarían villanos, pero de todos modos ayudan a las personas, porque no todos quieren ver que el mundo continúe sin cambios. Izuku tragó saliva, tragando mocos y lágrimas. ¿Quién ayuda a la gente?
Kurohiri ladeó la cabeza, haciendo la pregunta en silencio. Izuku sabía la respuesta. ¿Papá? Vino la pregunta lenta, casi incrédula. El hombre brumoso asintió, parpadeando una vez para agregar énfasis. ¿Por qué la gente llamaría villano a papá?, exigió Izuku. Lógicamente, Kurohiri sabía que había muchas razones por las que All for One sería llamado villano y sabía que el hombre mismo no las negaría y probablemente se deleitaría con algunas de ellas. Pero, no a su hijo de 8 años. Gargoyle te lo dijo, le recordó Kurohiri a Izuku. Tu papá ayuda a la gente y quiere que las cosas mejoren, para todos, no solo para las personas que quiere la asociación de héroes. De nuevo Izuku tragó saliva y Kurohiri pudo ver que estaba pensando. Sabía que el chico de ojos verdes quería hablar con su padre y, sinceramente, Kurohiri habría sido mucho más feliz si esta conversación hubiera sido una que Izuku hubiera podido tener con All for One. ¿Quieres ayudar a la gente? ¿No es así, Izuku? ¿Por eso quieres ser amigo de Itoshi? Izuku asintió. Porque está solo. Entonces tal vez no puedas hacer eso como un héroe, incitó Kurohiri. Pero hay otras cienas. Sin embargo, por ahora, debes volver a dormir, agregó. Ahora que la tormenta de llanto había pasado, podía ver la forma en que Izuku parpadeaba, tratando desesperadamente de permanecer despierto. Levantó al chico de cabello verde mientras se levantaba, colocó a Izuku en su cadera y se volvió hacia la estufa. Había una piel en el cacao a medio terminar, pero si la quitaba, podría salvarse. Con la cabeza de Izuku apoyada en su hombro, Kurohiri le quitó la piel y volvió a encender la estufa para calentar el cacao. Izuku estaba casi completamente dormido cuando el cacao estuvo listo y lo cargó de regreso a la cama. Kurohiri le pasó la taza al niño dormido mientras lo acostaba y lo cubría. Pasó solo otro momento antes de que Izuku se durmiera y el hombre brumoso tomara la taza vacía y se pusiera de pie. Tendría que llamar a All for One para hacerle saber lo que había sucedido. Estaba seguro de que Sensei estaría complacido. Line. All for One sonrió a la mujer que hablaba con él. Su nombre era Shufen. Ella le estaba diciendo cómo su compañía definitivamente podría mantenerlo abastecido. Él ya sabía eso, pero se esperaba que asistiera a estas funciones comerciales. Ayudó a sellar el trato. En cierto modo, prefería el inframundo. Entonces, si las cosas salían mal, podrían tratarse directamente, en lugar de pronunciar delicadas excusas mientras bebían champán rodeados de obras de arte. Aún así, había aceptado esta función porque su objetivo estaba aquí. Esta ala de la galería era hermosa y para cualquier persona interesada en el arte de la dinastía Song, este era el lugar para estar. Excepto que casi nadie estaba interesado. Las conexiones ofrecidas aquí por la gente eran mucho más interesantes. Fue un poco divertido para él, que en medio de todas las galas aquí, se consideraría grosero hacer un trato. Sin embargo, estaba aquí para eso y estaba siguiendo a su objetivo. Fue un poco difícil con toda la gente dado que en realidad nunca había necesitado hacer tanto. Debería haberlo pensado antes y quizás tener una peculiaridad para ayudar. No importa, era algo que podría investigar más tarde. Por ahora, tenía un ojo encubierto en su objetivo que comenzaba a mostrar signos de aburrimiento con la función. Debería poder completar su transacción en breve. Weizi. Es tan bueno verte. All for One miró al hombre que se acercó. Le tomó un momento recordar quiénes eran. Ji Yuan. Saludó al hombre. Curiosamente, Shufen no parecía feliz. Su empresa era un proveedor, el negocio de Ji Yuan era un cliente, por lo que no hubo conflicto de intereses allí. De hecho, All for One pensó que también tenían un trato comercial separado. Entonces, ¿por qué estaba infeliz? ¿O, ella no había estado tratando seriamente de meterlo en la cama, o sí? El anciano casi se rió ante ese pensamiento, pero lo dejó pasar mientras se concentraba en las palabras de Ji Yuan. Tenemos un nuevo proyecto que te puede interesar, dijo en un susurro conspirador, lo que básicamente significaba que todos en un radio de 5 metros podían escuchar. Siempre estamos interesados, Ji Yuan, lo sabes. La oportunidad de trabajar contigo es bienvenida. Ji Yuan le sonrió. Ven a mi oficina mañana y lo discutimos. Todo para uno, sugirió. Ahora que Ji Yuan les había contado a todos sobre la oportunidad, probablemente eso era lo que quería de todos modos. Por supuesto. Confío en que las cosas vayan bien. Lo de siempre, le dijo a Ji Yuan. Accionistas que desean obtener ganancias ahora, olvidando que es necesario invertir. Esa era una queja estándar. Seguramente no Weizi. Shufen objetó. Era una objeción tonta y confirmó su pensamiento anterior. All for One le dedicó una sonrisa ligeramente condescendiente. Agradece que eres el único dueño, le dijo. Tratar con los accionistas es agotador. Agregó con una sonrisa, que Ji Yuan se hizo eco. Sobre el papel, su empresa tenía accionistas, pero el 80% de ellos eran sus otras empresas ficticias. El 20% eran en realidad legítimos, pero tenía empleados que se ocupaban de ese aspecto de la empresa y se aseguraban de que el negocio funcionara de acuerdo con la ley. Por el rabillo del ojo, All for One vio que su objetivo se alejaba y, si no lo estabas buscando, se perdería la ligera apertura de la puerta.
Lo estaba buscando, pero nadie más lo estaba, por lo que ni siquiera los que estaban cerca de la puerta se dieron cuenta. Ji Yuan, hablaremos mañana, dijo All For One cuando consideró que había pasado suficiente tiempo. Shufen, como siempre, fue un placer verte. Avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte, agregó a modo de despedida. El rostro de Shufen brilló con molestia, pero primero era una mujer de negocios, se suavizó y asintió, dándole lo que pensó que era una sonrisa seductora. Lo mismo se aplica, murmuró. Cualquier cosa, Weifu, cualquier cosa, vino el énfasis adicional. Ji Yuan asintió con la cabeza y cuando All For One se alejó, escuchó a Ji Yuan y Shufen entablar su propia conversación. Activó una pequeña peculiaridad con la que se había encontrado. Era útil en situaciones como esta. La peculiaridad tenía un nombre infantil de Ide Wei, pero eso no fue lo que hizo. La peculiaridad simplemente animó a las personas a no notarlo. La gente lo vio y lo evitó, pero simplemente no registraron su presencia. No adecuadamente. Si les preguntaras más tarde si lo habían visto, dirían que sí, y luego se preguntarían cómo lo extrañaron. Lo usó ahora para moverse suavemente por la habitación y atravesar la puerta que había observado que usaba su objetivo. El corredor más allá estaba oscuro y Isashi mantuvo la peculiaridad. Sería mejor si pudiera acercarse a su presa sin que se sobresalten. Agregó una peculiaridad adicional para que pudiera ver en la oscuridad. La mayoría de la gente pensó que solo le gustaban las grandes y llamativas peculiaridades de combate, pero algunas de las más pequeñas, con usos más puntiagudos, resultaron útiles, no solo en combate. Radar Vision fue útil en muchas situaciones, no solo cuando la habitación estaba llena de gas lacrimógeno, ya que el titular anterior lo había utilizado. Pero no era una peculiaridad que necesitaba ahora. Se movió por el corredor pero ya sabía dónde estaría su objetivo. Había un trozo de cielo nocturno visible al final del pasillo desde los grandes ventanales de allí. El chico estaría allí, no encerrado en una de las habitaciones contiguas al pasillo. Era demasiado joven para una relación romántica. All For One se movió en silencio y se detuvo, justo fuera de la luz para encontrar a su presa. El niño no había intentado salir y estaba sentado bajo la débil luz de las estrellas mirando el jardín. Puedes salir, ¿sabes?, dijo All For One en voz baja. El niño saltó y se dio la vuelta para mirarlo. Puso una sonrisa en su rostro y extendió las manos. No fue mi intención asustarte, dijo All For One. El chico lo miró. All For One vio la forma en que sus ojos evaluaron sus prendas. La fiesta es bastante aburrida, comentó, confirmando lo que el niño ya debería saber. No era uno de los guardias de seguridad de la galería. No tenía puesto su uniforme y estaba vestido con el omnipresente traje que los asistentes masculinos a la fiesta habían estado usando. El chico tenía cabello negro y ojos negros con cejas estrechas y juntas hacia adentro. Lo es, fue la suave respuesta. La voz era aguda, pero el niño solo tenía 8 años, como Suizuku. Entonces vamos a los jardines. Todos para uno invitados. Tenía algo de tiempo, y si podía llevar al niño al jardín, entonces había más escenarios que podrían desarrollarse. O más bien, más escenarios que la policía podría inventar para explicar por qué Iryu había estado en el jardín. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Aoshi Aozi, se presentó, eligiendo el nombre al azar. No estaba planeando que el chico lo recordara y su alias Weizi debería ser lo suficientemente seguro, pero no había necesidad de correr riesgos, ¿y tú lo eres? Iryu Rin, fue la suave respuesta. Bueno, entonces Iryu, ¿por qué no vamos a los jardines? La puerta está cerrada, le dijo el niño. Creo que puedo arreglar eso, dijo All For One con complicidad, estirando la mano para agarrar el mango. La puerta estaba cerrada con llave y alarmada, pero si hacía que pareciera que estaba abierta con la llave, la alarma no sonaría. Puede haber un registro de que se abrió, pero eso no era importante. Abrió la puerta. ¿Esa es tu peculiaridad? Iryu le preguntó. Me guiñó un ojo pero no lo negó. ¿Cuál es tu peculiaridad? All For One preguntó mientras Iryu corría hacia el pequeño balcón que estaba afuera. Había un conjunto de escaleras que luego bajaban al jardín ornamentado. Que, por el olor, acababa de cortar el césped. Maldito. No quería correr el riesgo de mancharse los zapatos de hierba. Si bien era dudoso que alguien se diera cuenta, podría haber algunos consentidos mejorados que olieran la hierba y luego se preguntaran por qué había estado afuera. Caminó hasta el borde del balcón y se sentó en la balaustrada. Mi peculiaridad es escales. Iryu le dijo emocionado, tomando la indirecta y sentándose con él. ¿Quieres ver? Me encantaría verlo. Todos para uno, exclamó. Iryu empujó su brazo y se subió la manga y luego frunció el ceño en sus rasgos antes de que su brazo estuviera cubierto de escamas. All For One sonrió y se aseguró de que la expresión se pudiera ver en la poca luz. Extendió la mano, asegurándose de telegrafiar sus movimientos y empujó la balanza. Eso es fantástico. Iryu le sonrió. También puedo lanzarlos. Le dijo al hombre mayor. ¿Lanzarlos? Este no era un aspecto de la peculiaridad de Iryu del que había estado al tanto. El chico miró a su alrededor. No puedo hacerlo aquí, dijo lentamente. Pero se impulsan como pequeñas balas. Asombroso. Todos para uno, dijo.
Lo dijo en serio y antes de que Iryu pudiera hacer algo más que darle otra sonrisa, su otra mano salió volando y agarró la cabeza del chico. All for One activó su peculiaridad y agarró el brillo verde claro que era la peculiaridad de Iryu. Bajo su mano, los ojos de Iryu se pusieron en blanco y All for One lo atrapó mientras perdía el conocimiento. Acostó al niño en el balcón y activó otra de sus peculiaridades. Cambio de memoria. Tan cuidadosamente como pudo, porque no había necesidad de ser demasiado cruel, Hisashi borró los últimos 10 minutos de la mente de Iryu. La memoria a muy corto plazo era algo muy confuso y All for One esperaba haber tenido suficiente. Era difícil y no quería borrar demasiado. Honestamente, si tuviera la peculiaridad de Hiran, habría sido más fácil, pero Huin había entrenado bien a Hiran y era un buen corredor. Se levantó y miró a Iryu. Gracias, le dijo al chico inconsciente, porque no había necesidad de ser grosero. El aire de la noche no era lo suficientemente fresco como para que el niño corriera un peligro real y en la galería no había grandes animales peligrosos. Estaría a salvo hasta que lo encontraran. La puerta también estaba abierta, por lo que si no lo encontraban antes de que se despertara, aún podía entrar. All for One se alejó, activando una ligera peculiaridad de fuerza para saltar varios balcones hacia otra puerta. Abrió la puerta y volvió a la fiesta. Ahora tenía una coartada que atender. La luz y el calor de la fiesta casi cegaban en comparación con la oscuridad y el frío de la noche, pero Hisashi sonrió cuando volvió a entrar en la habitación, manteniendo su presencia en silencio con Ireway hasta que estuvo bien lejos de la entrada. Luego dejó caer la peculiaridad. Weizi. ¿Dónde has estado? El grito fue casi instantáneo, y All for One sonrió cuando se volvió hacia el hombre. Embajador Tirkel, saludó al hombre. He estado hablando con mis socios comerciales, dio como excusa. Gesto de desaprobación. El embajador agitó una mano para descartar la pregunta. Esta noche es para celebrar, para ver arte. No para hacer negocios, dijo. Ahora que tenía el regalo de Izuku, All for One asintió. No podría estar más de acuerdo, sonrió. ¿Qué puedes decirme sobre esta pieza? Preguntó, señalando el rollo de seda en la pared detrás de ellos, sabiendo que el embajador era una de las pocas personas genuinamente interesadas en las obras de arte de la dinastía Song. Ah, ese, el embajador dijo efusivamente. Hisashi dejó que las palabras rodaran sobre él mientras tomaba una copa de champán mediocre de uno de los camareros que pasaban y que estaba haciendo un excelente trabajo equilibrando varias bandejas en sus extremidades. Una peculiaridad definitivamente estaba en uso allí. Había sido una noche productiva. Ted, la señora Shuyona presionó enviar el formulario con cierta alegría. Hisashi Rigi pensó que era muy inteligente. Pensó que tenía todo bajo control. Bueno, él podría controlar al ministro pero no controlaba la burocracia. E incluso si hiciera que se desestimara su queja, lo que ella esperaba que sucediera, no podría borrar el recuerdo de los trabajadores que la habían pasado en la cadena. Y él había hecho que fuera muy fácil para ella reportar una anomalía. Izuku Kawa se había matriculado en una nueva escuela primaria en la prefectura de Saitama, a expensas de su escuela y había sido necesario un ajuste muy creativo de los libros para ocultar eso, pero se había matriculado como Izuku Inpei. Supuestamente también había ganado una peculiaridad. Prueba de fuego. Ja. Una peculiaridad que era estúpidamente fácil de probar, pero que te acusarían de crueldad si lo hicieras. Y uno que no podía probar que tenía sin demostración. El primer problema fue que Inpei no era su nombre. Estaba empezando a sospechar que Kawa tampoco era su nombre, pero ese no era el punto. El cambio de nombre fue el problema en sí. Las escuelas recibieron instrucciones de buscar tales discrepancias. Los maestros tenían que informar si sospechaban que la vida familiar de un estudiante era mala. Fueron capacitados para reconocer ciertas señales de advertencia y señalarlas con la escuela y el departamento de educación. Ella simplemente estaba haciendo eso. La peculiaridad fue el segundo problema. Tal vez Izuku tenía esa peculiaridad. Tal vez solo se habían enterado ahora. Pero entonces debería haber estado inscrito en su escuela como Kirkunknoun en lugar de Kirkles. No podía acceder a los registros que confirmarían que Izuku realmente no tenía peculiaridades, pero otros sí podían. Si realmente no tenía peculiaridad, y la etiqueta de peculiaridad de prueba de fuego se había agregado simplemente para facilitarle la vida, bueno, ese era otro problema y la falsificación de registros oficiales del gobierno tenía fuertes sanciones. Desafortunadamente, no era algo que pudiera probar a su nivel. O, la señora Shuyona no tenía dudas de que el ministro suprimiría su queja, o la enterraría, o haría que desapareciera de alguna manera, pero si intentaba que la despidieran, bueno, estaría en una pelea. ¿Cómo se vería despedir al director que había levantado la sospecha de trata de niños? Ella podría jugar esto de muchas maneras que funcionarían para su beneficio. Y, por supuesto, ella simplemente estaba tratando de mantener la precisión de los documentos del gobierno. Pero sospechaba completamente que nada sucedería de inmediato, pero eran las pequeñas cosas las que hacían tropezar a la gente, y tenía la esperanza de que esto fuera algo pequeño. Debajo del aviso de Hisashi Rigi. Aunque se tropezaría.
en el nombre, o el registro peculiar. Y a partir de ahí, fue una larga caída.